Mi caballero capitán, capítulo 1, por Obsidian Atorne PD. Por favor suscríbete, y sigue a Obsidian Atorne, para más historias. La montaña estaba fría con ráfagas de invierno, aullando a través de las ramas desnudas de los árboles en la noche negra como boca de lobo. 2 pies de nieve cubrían el suelo con una manta blanca de copos únicos, expandiéndose hasta donde alcanzaba la vista sin dejar huellas a la vista. Una suave ráfaga había comenzado solo queriendo agregar a la tierra de nieve. La montaña siempre estaba tranquila durante el invierno, serena, casi inquietantemente, especialmente por la noche, sin un sonido sino el viento silbando, llevándose copos de hielo. Mountain Glen casi siempre transcurría sin incidentes, con pequeñas personas ocupando su espacio en la base de su enormidad, pero esta noche era diferente. Un alma frágil se preguntaba por su oscuridad, su frío helado. La pequeña y frágil mujer temblaba con cada escalofrío que recorría su columna vertebral, con los brazos abrazados a los costados en un intento manso de mantener algo de calor corporal. Su ropa estaba hecha jirones hasta el punto de ser harapos sucios, rasgaduras y rasgaduras por todas partes, manchas de sangre seca y suciedad. Sus pies estaban descalzos, entumecidos por la nieve fría por la que caminaba lentamente, tratando débilmente de caminar, piernas débiles, deshidratadas, sin mucha fuerza incluso para pararse. La desesperación es lo que la llevó a seguir moviéndose. Los pensamientos de ser atrapada no eran los que le gustaban particularmente y prefería probar sus posibilidades por su cuenta que de dónde había venido. La visión de la mujer se nublaba con cada paso agonizante que daba, los hombros temblaban con cada escalofrío a medida que el viento soplaba con más fuerza. Podía ver hacia dónde se dirigía, pero en esa dirección no había nada más que terreno montañoso abierto con árboles dispersos, no se veía civilización. La desesperanza se estaba filtrando en su ser, no había esperanza, estaba débil y hambrienta, no podía continuar. Todo lo que podía sentir era dolor y frío. Cuando su cuerpo finalmente se rindió, colapsando de costado en la espesa nieve, los escalofríos se habían vuelto más débiles. Mientras yacía allí viendo caer los copos de nieve, su dolor estaba desapareciendo, convirtiéndose en un entumecimiento mientras su cuerpo se apagaba. El único calor que apenas podía sentir era la sangre que salía de su costado y pierna. Los pulmones que anteriormente bombeaban rápidamente para aspirar aire satisfactorio se estaban ralentizando, convirtiéndose en nada más que una débil niebla mientras exhalaba. Los ojos ámbar comenzaron a cerrarse lentamente, una lágrima escapó de su ojo solo para congelarse en su mejilla. Esto fue. Iba a morir, nada iba a salvarla ahora. Una parte de ella todavía esperaba un milagro, pero otra no quería que hubiera un milagro. La oscuridad la rodeó más completamente ahora, el frío tomando su cuerpo en un gélido abrazo de muerte inminente, pero no fue antes de que se quedara dormida que hubo un leve sonido de pasos, tan débil que incluso sus oídos de fauno apenas los captaron. Una oreja se movió débilmente antes de que finalmente dejara que la oscuridad la sacara de su sufrimiento. Una figura femenina envuelta en una capa negra caminaba sobre la nieve, haciendo girar pensativamente una daga en su mano. Este era un buen lugar como cualquier otro, ¿verdad? Nadie se fue a buscar los restos de alguien a quien apenas reconocía. Nadie que supiera el dolor que había sufrido por la pesada carga que pesaba sobre sus hombros como el cadáver de un Goliat. Lo que quede estará cubierto y escondido por la nieve para cuando llegue alguien, a quien estaba engañando, nadie la encontraría. Esta montaña era un páramo, peligroso para los viajeros civiles e innecesario para la atención de cualquier cazador o cazadora. Fue perfecto. Se detuvo, con los ojos fijos en su mano que sostenía la hoja afilada y reluciente. Los ojos plateados duros por el debate, la mano agarrando el mango con más fuerza. ¿Cómo podrían culparme? Sabían que nunca les haría daño. Todos se negaron a creerme, se negaron. Solo deja de pelear, decían, acepta el castigo, decían. No lo hice, no lo hice. No podría haberlo hecho, ¿verdad? No, claro que no. Simplemente les fallaste. Si eso es. Todo el mundo está en tu contra. Pues malditos sean. Lo haré más fácil para todos ellos. Su mente gritó mientras lágrimas saladas pinchaban sus ojos, cayendo lentamente en cascada por sus mejillas, volviéndose frías cuando se exponían al clima invernal. Su mano agarró la daga bruscamente, lanzándola rápidamente hacia su garganta, moviendo la cabeza para mirar hacia arriba y permitir que la hoja tuviera más acceso para perforar la carne de su suave cuello. Estaba completamente preparada, lista para su muerte inminente, lista para el final, pero algo le llamó la atención.
La hoja se detuvo, pinchando su piel con su punta puntiaguda, una pequeña gota de sangre escapó de la minúscula herida. Sus ojos plateados entrecerraron los ojos a través de la ráfaga, detectando una especie de pequeño bulto negro tirado en la nieve un poco lejos de su posición. Realmente no podía decir qué era, pero mientras observaba el objeto inmóvil, su mano bajó lentamente llevándose la daga con ella. ¿Qué? Sus pensamientos no terminaron antes de que ella se apresurara a caminar hacia lo que fuera que la había detenido. A medida que se acercaba, sus pasos se hicieron más rápidos, una extraña sensación de desesperación tiraba de su pecho, atrayéndola hacia el objeto de su atención. La figura envuelta en una capa negra se detuvo justo al lado, un pequeño pero sorprendido jadeo escapó de sus labios agrietados, los pantalones empañados en el aire. Era una mujer muy enferma por lo que parece. Su cuerpo era delgado como un hueso, cabello enmarañado, rostro cubierto de pequeños cortes y moretones, sangre saliendo de algunas heridas más grandes y manchas oscuras en su camisa andrajosa y ropa interior reveladora. La mujer inconsciente apenas vestía capas que la mantuvieran abrigada en este clima implacable, la mayor parte de su piel estaba abierta al frío del viento. La mujer encapuchada se alivió un poco de su pánico al ver una leve niebla que escapaba de los labios de la mujer enfermiza, lo que significaba que todavía respiraba, por ahora. ¿Lo que le ocurrió a ella? ¿De dónde viene ella? ¿Cómo llegó aquí en estas condiciones? ¿Qué le hizo esto a ella? ¿Quién le hizo esto? El pánico volvía a apoderarse de su sistema, pero con un rápido movimiento de cabeza lo tiró de culo, sabiendo que no era momento de hacer preguntas. Necesitaba actuar, y actuar rápido. Sin dudarlo, levantó a la mujer de aspecto lamentable en una posición de novia y vio algo que la divirtió y la sorprendió. Había orejas de gato sobre el pelo negro. ¿Es ella un fauno? ¿Algunos de los que odian a Faunus le hicieron esto? Maldita sea, deja de hacer preguntas y ayúdala. Se gritó a sí misma, acercando a la mujer a ella para poder envolver su capucha negra alrededor de su cuerpo peligrosamente delgado para proporcionar algún tipo de protección contra la nieve que caía y las bajas temperaturas. El cuerpo del fauno reaccionó por instinto, acurrucándose en su hombro en busca de calor, tal vez incluso protección de lo que sea que hizo esto. No te preocupes, te tengo. Estás a salvo ahora. Ruby te tiene. En un estallido de pétalos de rosa, se apresuró a refugiarse, aferrándose fácilmente al fauno hembra. Se sentía como si estuviera volando, su cuerpo flácido pero el aire corría a su alrededor, corriendo por su cabello. Débilmente, podía sentir el calor que irradiaba en su costado, pero no podía abrir los ojos, demasiado débil, pero se esforzó por acurrucarse más en el calor que se sentía también contra su cuerpo frío. Sus oídos captaron el sonido de un suave jadeo por encima de ella, aunque podría ser su imaginación jugándole una mala pasada. Cuando el fauno se acurrucó más cerca, la clara sensación de ser sostenida y el olor a rosas abrumaron sus sentidos. Las rosas siempre fueron la flor más bonita en su mente. Antes de que nada más pudiera cruzar sus pensamientos, todo en el mundo desapareció una vez más. Mi caballero capitán, capítulo 2, por Obsidian Attorney PD. Por favor suscríbete, y sigue a Obsidian Attorney, para más historias. Estaba oscuro, la luz parpadeaba contra sus párpados junto con un crujido chisporroteante a unos pocos pasos de distancia. Su cuerpo estaba muy dolorido y sabía que moverse demasiado no era una opción. Había una especie de manta sobre ella, suaves pieles acariciando su piel expuesta de la manera más agradablemente suave. Sobre todo, estaba caliente, los músculos completamente relajados, respiraba con firmeza y sus heridas ya no picaban con una sensación dolorosa. El olor en el aire era denso con el aroma de rosas rojas y nogal quemado. Era el cielo, todo parecía demasiado real para que ella estuviera muerta, pero eso planteaba la pregunta. ¿Dónde estaba ella? ¿Cómo llegó allí? El miedo comenzó a carcomerla por instinto. No sabía quién había ayudado ni por qué. Tal vez querían algo a cambio, o peor, ella a cambio. No, ella no pensaría en eso. ¿Qué pasaría si fuera él? Oh no, por favor no, se escuchó gemir de miedo involuntariamente, tensándose para la revelación cuando sus ojos ámbar se abrieron lentamente. Esos ojos ámbar se encontraron con los plateados, que pertenecían a una mujer de su edad, que estaba sentada en una silla frente a la cama, con el codo en el escritorio a su lado, la barbilla en la mano para sostener la cabeza. El rostro del extraño era gentil, aparentemente desinteresado en cualquier otra cosa además de ella que yacía en su cama. El cabello rojo cuervo estaba casi completamente rojo en la iluminación, su cabello era rojo.
igual que el suyo. Su terror se disparó, la cara se hizo más grande de miedo mientras jadeaba, obligando a su cuerpo a moverse, arrastrándose hacia el lado opuesto de la cama. Lastimeros gemidos y llantos escapan de sus labios. Los ojos de la mujer pelirroja se abrieron con sorpresa y preocupación, levantándose de su silla para alcanzar al fauno. Vaya, hola. No, por favor, no. El fauno comenzó a sollozar, retrocediendo tanto que se cayó de la cama, golpeando su espalda contra el piso de madera con un dolorido hoz, el aire siendo expulsado temporalmente de sus pulmones. La otra mujer corrió alrededor de la cama para ayudar a la mujer caída de cabello negro, pero dicha mujer se recuperó a tiempo para comenzar a arrastrarse hacia atrás y alejarse de ella una vez más. No se detuvo hasta que sintió paredes contra su espalda, sus ojos ámbar se movieron para darse cuenta de que había sido acorralada. Oye, ahora, está bien. ¿Estás bien? Yo no. La pelirroja ahora estaba agachada a solo unos metros de distancia, lo que parecía no ser suficiente distancia para la chica horrorizada. Su mano se extendió lentamente, la voz suave como la miel que hizo poco para sofocar el miedo del fauno. ¡No! Por favor, para, déjame en paz. No. No, por favor, gritó, acurrucándose como un ovillo, con las rodillas abrazadas contra su pecho. Sus músculos temblaban por el esfuerzo y el miedo. SHH, no tienes que tener miedo. No te haré daño. Estás a salvo aquí, estás bien. La niña de color rosa susurró tranquilizadoramente, casi haciendo que la niña asustada le creyera, pero siguió sollozando, sin apartar sus ojos húmedos de la desconocida. Su lengua se sentía como papel de lija, bueno, más de lo habitual, y su garganta estaba seca. Le dolía el estómago por el hambre, todo en ella se sentía demasiado débil para luchar ahora que se había asustado. El extraño se agachó en su lugar por unos momentos, permitiéndole sacar todas sus lágrimas y sentirse más cómoda con su entorno. La mujer enferma tosió secamente, tratando de sofocarlos lo mejor que pudo, pero la cabeza roja como el cuervo se dio cuenta de la causa, caminó rápidamente hacia algún lugar y regresó con una pequeña taza de hojalata. Le tendió la taza al fauno para que la tomara, pero solo la miró con cautela. Es agua. No confiaba en lo que había en el agua, aunque su garganta reseca rogaba por el dulce líquido para calmarla. Sus ojos ámbar se movieron de un lado a otro entre la taza y el soporte de dicha taza. Con un suspiro, la pelirroja retiró la taza y tomó un pequeño sorbo antes de volver a estirarla en una ofrenda. No está envenenado. Aún así, la mujer de cabello negro se negó a tomarlo. Una mirada de decepción pintó las facciones del extraño. Mira, sé que tienes sed y necesitas hidratarte. Al menos bebe un poco. Te juro que no te hará daño, ni yo tampoco. Solo quiero ayudar. Había una extraña sinceridad en el rostro de la mujer pelirroja, y el fauno sintió que su cuerpo realmente se relajaba. Su garganta gritaba desesperadamente por un trago, incluso ella lo deseaba desesperadamente. ¿Cuál podría ser el daño en tomar un simple sorbo? Lentamente, vacilante, comenzó a alcanzar la taza de hojalata, las manos temblorosas y los ojos parpadeando de persona a taza. Finalmente, sus delgados dedos agarraron el frío metal, los músculos luchando por tener fuerza para sostener el pequeño recipiente. Intentó acercar la lata de metal a ella, pero en el momento en que la extraña mujer la soltó, se dio cuenta de que su brazo era demasiado débil para sostenerla, dejándola caer al suelo, su brazo la siguió sin fuerzas. Un gemido escapó al ver el agua clara derramada, lamiéndose los labios mientras su cuerpo temblaba. Ella debe haber usado toda su energía en su retiro. No te preocupes, conseguiré más. El extraño se levantó después de tomar la taza y caminó hacia el otro lado de la habitación. Los ojos ámbar la observaron de cerca, notando que la mujer había vertido el agua en la jarra, sin agregarle nada cuando regresó. Vas a tener que dejar que te ayude, ¿de acuerdo? El fauno sabía que eso significaba que el extraño tendría que acercarse, pero no le gustaba mucho esa idea. El único problema era que anhelaba tanto el agua, solo quería un trago y supuso que tendría que correr riesgos. Le dio a la mujer un pequeño asentimiento, se acercó, una mano se acercó para sostener la cabeza del fauno e inclinarla hacia atrás para que pudiera llevarse el agua fácilmente a la boca. El toque la puso tensa al principio, pero fue firme sin intención de lastimarla. Sus labios se separaron cuando el borde entró en contacto, inclinándose ligeramente. Tómalo con calma, no quiero que te ahogues. La pelirroja advirtió suavemente mientras el líquido fresco y refrescante se encontraba con la lengua de la mujer débil, sus tragos débiles mientras atraía el agua de vida a su cuerpo, calmando su garganta.
No podía recordar la última vez que tomó un trago de agua limpia, o incluso agua sucia para el caso. Unos sorbos de nieve derretida de sus botas, tal vez. No había mucho en la taza, menos de la mitad, y cuando ya no entraba más en su boca, gimió como un perro mendigando por su golosina. Ahora fácil. Deje que eso se asiente, demasiado de cualquier cosa en su condición lo hará volver a vomitar. Por ahora te llevaré de vuelta a la cama. Todo este tiempo la mujer se ha estado moviendo lentamente como si estuviera ayudando a un animal tímido, y eso no cambió cuando recogió al fauno, quien cerró los ojos con fuerza por un leve susto. Podía sentir su corazón martilleando en su pecho mientras sus fuertes brazos evitaban que cayera al suelo. El calor que irradiaba el cuerpo de la mujer era muy agradable cuando se dio cuenta de que había tenido frío mientras se escondía en un rincón. Mientras la llevaban a la cama, uno de sus ojos se abrió, notando por primera vez que en el brazo izquierdo de la mujer tenía múltiples cicatrices que estropeaban la carne ligeramente bronceada. Delgadas, gruesas, cortas y largas. ¿Dónde ha estado esta mujer? Se preguntó esto en silencio, sintiéndose acostada sobre las suaves pieles que había ocupado hace un momento. Cuando el desconocido retiró los brazos, se sintió obligada a decir algo. Gracias, salió como un susurro entre dientes. La pelirroja se había visto levemente aturdida al principio, pero rápidamente se recuperó ofreciendo una pequeña sonrisa. De nada. Estaba empezando a preguntarme si alguna vez dirías algo. Que era una broma. Mi nombre es Ruby. Ruby se sentó en su silla al lado de la cama. ¿Cuál podría ser tu nombre? Blake. Blake estaba indeciso, todavía no completamente cómodo con esta persona Ruby. Bueno, Blake, es un placer conocerte. Te encontré en la ventisca hace una semana. ¿Qué estabas haciendo ahí fuera? Blake se retrajo ante la pregunta. No podía decirle a este extraño todas las oscuras razones de por qué estaba afuera en esa tormenta de nieve. Ruby obviamente podía decir que el fauno no quería hablar de eso y rápidamente la tranquilizó. No tienes que decirme nada, Blake. No estoy exigiendo una explicación. De la nada sintió dolor en su costado, jadeando cuando su mano llegó a sostener el área, alejándola para ver que había un poco de sangre en ella. Ruby entró en acción, teniendo una idea bastante clara de cuál era el problema. Te rompiste uno de los puntos, sin duda por esa lucha. Tendré que volver a coserlo. La pelirroja estaba agarrando un poco de hilo y una aguja, también regresaba con una botella de algo y un pequeño frasco. Está bien, Blake hizo lo que se suponía que debía hacer, haciendo una mueca cuando se levantó la camisa para ver lo mal que sobresalían sus costillas y lo delgado que era su abdomen. Ruby puso un paño grueso debajo de ella donde estaba la herida para absorber cualquier líquido perdido. Había una herida desagradable en su costado, ahora sangraba abundantemente, pero podía ver que estaba bordeada de rojo debido a una infección, el pus transparente se filtraba y emitía un hedor enfermizo que podía oler fácilmente. Oh no, eso no es vómito. Ruby hizo una mueca de simpatía, tomó la botella y empapó un trapo cercano con el líquido que había dentro. Esto va a doler bastante. ¿Listo? Blake asintió. Hizo una bola con el trapo húmedo, exprimiendo el líquido sobre la herida y hubo una reacción instantánea por parte del fauno de cabello negro. Su rostro se arrugó, su cuerpo se tensó mientras los dedos huesudos agarraban las pieles hasta que los nudillos se pusieron blancos como un fantasma. Su garganta dejó escapar un gemido agonizante. Ruby siguió dejando que el líquido corriera a lo largo de la herida hasta que el trapo no pudo depositar más, dejando que se asentara hasta que el dolor desapareció del rostro de Blake. Lo peor ya pasó. Ahora, es hora de que se vayan esos puntos. No pasó mucho tiempo antes de que fueran eliminados, especialmente con la ayuda de una daga cercana que tenía a Blake nervioso. Me picó cuando se quitó el hilo. Que, su piel se estremeció cuando Ruby comenzó a aplicar este gel espeso a las heridas abiertas que apenas sangraban ahora, tenía un escozor desagradable cuando hizo contacto. ¿Qué es eso? Es un remedio a base de hierbas infundido con polvo, para acelerar el proceso de curación y adormecer cualquier dolor. Lo hice yo. Sin embargo, no estaría haciendo esto si hubiera eliminado toda la infección en primer lugar. En mejores noticias, la herida en su pierna debería recuperarse por completo en poco tiempo, hubo menos infección en esa. Ruby respondió, frotando suavemente con los dedos el gel teñido de azul del frasco. Mis disculpas por no haber vendajes, se ensuciaron bastante y necesitaban ser lavados. Sin embargo, ya deberían haber terminado de secarse. A Blake le pareció que la pelirroja solo estaba pensando en voz alta después de la disculpa.
Blake no dijo nada mientras le curaban las heridas y, por último, la envolvieron con vendajes tibios que habían secado cerca de la chimenea crepitante. Ella bostezó, sus párpados se volvieron bastante pesados, para su sorpresa, Ruby se rió en voz baja. Sí, por favor. En poco tiempo, Ruby regresó con una taza medio llena, sin dudar en ayudar al fauno a consumirla por completo. Un cansado gracias fue dado antes de que ella se acurrucara en las cálidas pieles de la cama, su cansancio le permitió quedarse dormida rápidamente. Esta nueva persona la tenía un poco desconcertada, nunca había conocido a un humano en su vida que llegara a tales extremos por un fauno. Ruby ni siquiera lo mencionó. Esta mujer era realmente extraña y decidió mencionarlo la próxima vez que estuviera despierta. Blake había estado fuera casi todo el día y Ruby continuaba cuidándola mientras dormía, asegurándose de que no pasara demasiado tiempo sobre su lado lesionado. Una cosa que la sorprendió fue que ningún ruido podía despertarla. Ruby había dejado caer accidentalmente un montón de ollas y sartenes, haciendo una mueca por el fuerte estruendo que hicieron. Volviéndose para asegurarse de que no había despertado a la chica fauno, fue un alivio que ni siquiera la hubiera hecho temblar, estaba tan fuera de sí. Ruby se fue por un rato, asegurándose de dejar una nota y una taza de agua para Blake en caso de que se despertara. Ella había regresado con todos los ingredientes necesarios para preparar una sopa para que Blake la comiera cada vez que la mujer de cabello negro se despertara. Los alimentos sólidos tendrían que venir más tarde cuando su estómago pudiera soportarlos. Era alarmante el mal estado en el que se encontraba el fauno, y aunque quería respuestas, no quería presionar a la mujer. Obviamente le negaron agua y comida, la torturaron, y Ruby odiaba pensar que pudiera haber un elemento sexual en la tortura por la que había pasado. Cuando regresó poco después del mediodía, notó que Blake se retorcía en la cama, gemidos y gritos desgarrando su garganta, pero no eran lo suficientemente fuertes como para lastimar los oídos. Había dejado caer sus artículos para apresurarse, intentando despertar al fauno, pero no funcionó. Todo lo que podía hacer era escuchar sus murmullos, ofreciéndole susurros tranquilizadores y caricias suaves mientras el fauno se calmaba, y finalmente se cansaba demasiado para mostrarse irregular. Tranquilo Blake, tranquilo, ella arrullaba, hasta que un olor llegaba a su nariz. El olor distintivo de la orina. Revisar las pieles confirmó su sospecha, Blake había ensuciado la cama. El líquido era de color marrón oscuro por falta de líquidos de hidratación, el olor era mucho más prominente. Sin embargo, estaba bien, tenía más pieles para usar, y ya era hora de que Blake tuviera mejor ropa. Preparó un baño tibio, quitando fácilmente los andrajos del atuendo de la chica de cabello negro y colocándola en la bañera grande. Rápidamente, Ruby limpió la cama, reemplazó las pieles sucias por otras nuevas, y también eligió ropa de minero para que la vistiera el pequeño Blake. Se le ocurrió que su ropa sería demasiado grande para Blake, porque era muy delgada. Después de eso, comenzó a limpiar el fauno sucio, sintiéndose enferma por lo pálido y huesudo que estaba su cuerpo. Quien le hizo esto estaba enfermo y merecía ser ejecutado. Eso tendría que esperar, porque ahora mismo Blake necesitaba ser limpiado. Ruby restregó la suciedad de la piel del fauno, asegurándose de que lo hacía con delicadeza. Después de que cada centímetro de ella estuvo limpio, se puso a trabajar en sus mechones de ébano enmarañados. Enjabonó el cabello con jabón, notando algunas pulgas y piojos en la mezcla, mientras rascaba el cuero cabelludo de la otra mujer. Ruby estaba segura de ser suave alrededor de las orejas de gato negro sobre la cabeza de Blake, sin dejar que el agua les entrara mientras ella también lo hacía. Los lavó. Un ruido retumbante silencioso la distrajo por un segundo antes de darse cuenta de dónde venía. Blake en realidad estaba ronroneando. ¡Qué lindo! Ruby sonrió un poco. Finalmente, cuando terminó, la secó y la llevó de regreso a la cama para vestirla. No la hacía sentir rara tocar el cuerpo de la mujer desnuda, ya lo había hecho antes después de todo. Solía ayudar a algunas de las enfermeras con su trabajo en la ciudad. Se puso ropa interior, seguida de una camisa blanca de algodón, luego unos calzones marrón oscuro, todos los cuales colgaban sueltos sobre su cuerpo. Recostándola suavemente sobre la cama y cubriendo su espalda, la pelirroja se asombró de que Blake no se despertara en absoluto, pero al menos ya no estaba nerviosa. Para ocupar su tiempo, comenzó la sopa con los ingredientes que había recuperado de la ciudad, sentada en su escritorio al lado de la cama entre las etapas de cocción. Mientras esperaba, leyó un libro escrito a mano, páginas llenas de escritura, hasta el final. El libro era de tapa dura con cuero negro, sin nombre escrito en el frente. ¿Cuántas veces ha leído este tomo? Ella había perdido la cuenta hace años.
Era una pérdida de tiempo saber todo el tiempo lo que sucedería a continuación, las palabras exactas que se usaban para describir cada sentimiento, cada situación. No sé por qué me molesto, Ruby dejó escapar un largo y cansado suspiro, sus ojos plateados se movieron para observar al fauno dormido. Su rostro estaba tan tranquilo, el pecho subiendo y bajando de manera relajada. Gracias. Susurró, volviendo su atención a la sopa que se estaba cocinando. Mi caballero capitán, capítulo 3, por Obsidiana Thorne PD. Por favor suscríbete, y sigue a Obsidiana Thorne, para más historias. Blake se despertó sintiéndose mucho mejor que la última vez, más descansada, menos asustada. Lo primero que notó fue que había luz, un poco de sol se filtraba a través de las cortinas y le daba en la cara. Lentamente, pudo sentarse, apoyándose contra la pared mientras se frotaba los ojos para quitarse el sueño. Cuando fue más capaz de asimilar su entorno, se dio cuenta de que tenía puesta otra ropa, una que no apestaba, y su cabello caía suavemente sobre su hombro. Su nariz detectó el leve olor a jabón. Ruby me bañó. Sus mejillas se sonrojaron ante la idea, pero se sintió significativamente mejor. Blake miró alrededor de lo que parecía ser un gran edificio de habitaciones. Había un área de cocina en el extremo opuesto, con un horno de piedra para hornear y gabinetes para cualquier tipo de platos o fuentes. A su izquierda, contra la pared, había una chimenea de piedra con un asador sobre la llama roja y amarilla, las cabezas de trofeos de varios juegos esparcidas a lo largo de las paredes. Ciervos, alces, caribúes, incluso algunos osos y lobos. Debe ser muy buena cazadora. Eso no fue todo lo que dispersó la pared, también había muchas máscaras de Grimm clavadas de Ursaí, Beowulfs, Griffins y algunos otros. Sin embargo, era inusual que los humanos normales no pudieran matar a personas como Grimm. Solo aquellos que estaban en contacto con su apariencia podrían tener tal fuerza. No hay forma de que ella pueda ser una cazadora, ¿verdad? Trabajan para The Order of Reacon. Desprecian el colmillo blanco. Esto no fue nada bueno. La ansiedad se estaba apoderando de su sistema, pero la sequedad prominente en su garganta la distrajo. Miró a su derecha, viendo la salida al pequeño edificio. Si Ruby se enteraba, estaría en un gran problema, por lo que tenía que irse. Solo que su cuerpo no se lo permitía, tuvo suerte de haber llegado tan lejos la última vez, en su condición no llegaría mucho más lejos. Maldita sea, Blake maldijo en voz baja, un ronquido hizo que sus oídos se agitaran y atrajo su atención hacia donde se originaba el sonido. Ruby estaba profundamente dormida sobre el escritorio, un poco de baba escapaba de su boca convirtiéndose en un pequeño charco en la superficie de madera. Su mano descansaba sobre un libro sin nombre con una cubierta negra. No tomé un largo ronquido, la galleta del frasco Blake sudaba por el hecho de que Ruby estaba soñando con algo tan inocente. Tenía una especie de atractivo, haciendo que la mujer de cabello negro sonriera como no lo había hecho en mucho tiempo. Su garganta y su lengua pedían agua a gritos, pero apenas podía moverse, todavía pesada por el sueño. Blake extendió su brazo, no deseando despertar a la niña dormida, pero realmente deseando un poco de agua. Su mano no hizo contacto, retrocediendo con miedo. Él la golpearía como castigo por preguntar cualquier cosa, y mucho menos decir algo. No podía molestar a Ruby. ¿Y si Ruby se enfadara? Sostuvo su mano contra su pecho y simplemente se relajó contra la pared. Ella solo podía esperar. Sí, eso eliminó el riesgo de castigo. Pasaron unos buenos 15 minutos antes de que la pelirroja comenzara a moverse, gruñendo mientras se sentaba, frotándose el dolorido cuello con un estiramiento. Cuando abrió sus orbes plateados, instantáneamente vio que Blake finalmente estaba despierto. Oh, estás despierto. ¿Cuánto tiempo has estado despierto? Ruby se frotó los ojos con un bostezo. No largo. Blake se encogió de hombros. Ruby le dirigió una mirada de complicidad. Sí, pero ¿cuánto tiempo? 15 minutos. Deberías haberme despertado. Pero estabas durmiendo. El fauno discutió. ¿Qué importa eso? Estoy cuidando de ti, lo que significa que me tienes como tu esclavo hasta que estés lo suficientemente en forma para irte. Con ese poder, mi querido fauno, Ruby se había puesto de pie y ahora se dirigía a la cocina, girándose para darle a Blake una sonrisa amable cuando dijo fauno, puedes darme órdenes, y eso incluye despertarme para cualquier cosa que puedas. Necesitar o querer. ¿Entiendo? Blake estaba ligeramente asombrado, asintiendo. Te traeré un poco de agua y haremos que comas algo.
La mera mención de la comida hizo que a Blake se le hiciera agua a la boca, el estómago se le contrajo de hambre como lo había hecho durante los últimos meses. No pasó mucho tiempo para que la pelirroja regresara con un plato de comida que había obtenido del asador y un poco de agua, poniendo el plato sobre el escritorio mientras le entregaba la taza llena a la mujer fauno. Olía absolutamente divino, sus orejas moviéndose rápidamente. Esta vez ella misma pudo sostener la taza, tomando sorbos delicados, temerosa de que si actuaba demasiado ansiosa, pudieran gritarle. El miedo inminente de su ira nunca abandonó su mente, solo se sentó ociosamente en la parte de atrás. ¿Puedo? Ella vaciló, sosteniendo la taza de hojalata fría con ambas manos, colocándola en su regazo. ¿Puedo, preguntarle algo? Ruby la miró con curiosidad. Claro, puedes preguntarme lo que quieras. Estoy seguro de que tienes curiosidad. ¿Por qué me estás ayudando? Soy un fauno. Te detendré allí mismo. Ser un fauno no cambia el hecho de que estabas cerca de la muerte y necesitabas ayuda, pero la gente odia a los faunos. No todas las personas odian a los faunos. Hay personas por ahí que piensan que merecen la igualdad, yo soy una de esas personas. La pelirroja se señaló a sí misma. Ahora, a pesar de todo eso de los faunos, te estoy ayudando porque nadie hubiera sido capaz de hacerlo. Toda mi vida he querido ayudar a la gente, eso no cambia porque tengas orejas de gato. Blake se quedó en silencio, apartando la mirada de los ojos plateados de Ruby, las orejas pegadas a su cabeza. Entonces, ¿cuál es tu próxima pregunta? Las máscaras de Grimm en la pared. ¿Quieren decir que tienes control sobre tu aura? Sí, lo hace. Entonces, ¿eres una cazadora de la orden? Blake palideció al ver una expresión oscura en su rostro, ojos endurecidos por nada en particular. Ruby suspiró, apartando los pensamientos oscuros, ofreciendo una mirada indiferente que parecía un poco cansada para Blake. La mujer se giró para recoger el tazón y llenó la cuchara con un poco de caldo y trozos de pollo. Yo solía ser. Blake tomó la cucharada ofrecida, sintiendo que Ruby le quitaba el agua para colocarla sobre el escritorio, reemplazando el espacio en sus manos con el tazón. Ve lento. El cuenco no estaba muy lleno, menos de la mitad. Renuncié justo cuando comenzaba la guerra. Eso fue hace más de 4 años. El fauno sorbió un poco del caldo, el sabor salado era delicioso. Así es. Entonces, ¿cuántos años tienes? 22. Eres más joven que yo. Soy 2 años mayor que tú. Ella no pudo evitar estar sorprendida. La mujer frente a ella se veía tan madura, las cicatrices la hacían parecer como si hubiera pasado toda su vida en el campo de batalla. Sus ojos tenían un aspecto envejecido, como si hubieran visto más de lo que el mundo podía ofrecer. Experimentó muchas dificultades en la vida. Descubrí mis poderes a una edad muy temprana. Hoy en día, solo mato a cualquier Grimm con el que me cruzo en la montaña. Blake se quedó en silencio, abriéndose camino a paso firme a través de la sopa. ¿Vives solo aquí? Parecía de esa manera. Sí, he vivido aquí solo durante años. No reciba muchos visitantes aquí, a menos que quieran escalar la montaña sin ningún motivo. ¿No te sientes solo? Ruby sonrió ante esa pregunta, riéndose mientras se recostaba en su silla y extendía los brazos para enfatizar su siguiente declaración. Todo el mundo se siente solo. No importa si vives solo o vives con otros, las personas todavía encuentran que hay momentos en los que se sienten solos. Yo. Sí, me siento solo de vez en cuando y haré un viaje a la ciudad, no te quedes mucho tiempo. La compañía allí no es del todo de las mejores. Estoy contento de tener Sway. Ruby dejó escapar una risa divertida. Eres muy curioso. ¿Tú lo sabes? Lo siento. Tenía las orejas pegadas a la cabeza, sintiendo que podría haber molestado a la pelirroja con todas sus preguntas. Ah, está bien. Ningún daño hecho. Ruby casualmente se encogió de hombros. Los ojos ámbar miraron hacia el cuenco ahora vacío, dejando escapar un gemido, aún no saciado. El sonido arrancó una sonrisa comprensiva de la cazadora jubilada. Sé que quieres más, pero es mejor dejar que eso se asiente. Por lo general, con víctimas de tortura y hambre, se atiborrarán hasta que vomiten todo de nuevo, ya que no están acostumbrados a tener algo en el estómago. Lo que no les permite obtener la nutrición que necesitan. Está bien, Blake suspiró, recordando que ahora estaba limpia. ¿Tú me bañaste? Era vergonzoso pensar que esta mujer la había lavado, y mucho menos haberla visto desnuda. Y sé. Estabas dando vueltas y tuviste un accidente. Entonces, te di un baño junto con algo de ropa mejor. El gato fauno hizo una mueca ante la mención de que ella tuvo un accidente. Lo siento.
Miró hacia abajo, avergonzada. Deja de disculparte. No has hecho nada malo. No estaba bajo tu control de todos modos. Ruby le sonrió, eliminando sus preocupaciones. Nunca antes había conocido a un humano como tú. ¿Cómo es eso? Estás sacrificando tu tiempo para ayudar a un completo extraño, que es un fauno. La mayoría de la gente habría seguido caminando sin preocuparse por nada. Has sido, nada más que amable conmigo. Bueno, Blake, no soy como la mayoría de la gente en el mundo. Te darás cuenta de eso en algún momento durante tu recuperación. Sin embargo, hay algo que he querido mencionar. Ruby parecía haber recordado algo. ¿Qué es? Tu aura, la has desbloqueado, pero permanece fuera de tu alcance. Dime. ¿Alguien lo selló? Sé cómo hiciste. El fauno se quedó atónito una vez más. Una cosa era poder detectar auras activas, pero se necesitaba un nivel de habilidad completamente diferente para detectar las que habían sido encerradas o selladas. No importa cómo. Responder a mi pregunta. La cabeza roja como el cuervo sacudió la cabeza lentamente. Las orejas de Blake se aplanaron ante el recuerdo. Él había invadido su alma, encadenándola y escondiéndola a la fuerza en un lugar donde ya no podía acceder a ella. Entonces ella no podía luchar o escapar de sus castigos. Había sido tan doloroso, recordaba la tensión que le había puesto en la garganta por los gritos, cómo la golpeaba, gritándole que se callara. Blake simplemente asintió. Escuché que es un proceso muy doloroso. Otro asentimiento. Fue la misma persona que te hizo todo esto. Ruby señaló todos los moretones amarillos que se estaban curando. Sí. Ya veo. La ex cazadora se puso de pie, acercándose al tazón para poder volver a llenarlo con más sopa de pollo. ¿Eso es todo? ¿No va a preguntar más? Aquí. Blake volvió a recibir el cuenco. Gracias. Blake comió en silencio, la mayoría de sus preguntas habían sido respondidas y estaba agradecida de que Ruby no estuviera indagando en su pasado. Hizo lo que le dijo y comió lentamente, no queriendo vomitar sobre las nuevas pieles después de haber orinado sobre las anteriores. El silencio era un poco incómodo, pero Ruby se mantuvo ocupada, revisando sus suministros, sentándose en el escritorio para poder leer el libro gastado. De vez en cuando su atención se desviaba por el sonido de Blake sorbiendo su comida, seguido de un sonido familiar de arañazos en el puerta. Me olvidé por completo de él. La pelirroja se maldijo por su negligencia. Levantándose de su lugar caminó hacia la puerta, abriéndola. Blake observó la cabeza de color rojo azabache, sintiendo un escalofrío entrar en el cálido hogar que envió un escalofrío por su columna vertebral. Tan pronto como se abrió la puerta, se cerró y no solo entró el aire frío, sino también una pizca de gris oscuro y blanco. El olor golpeó su nariz, instantáneamente reconoció el olor y se congeló, sin poder moverse por el miedo. Era un perro. Lo siento, te dejé ahí por tanto tiempo, Sway, tenía algunas cosas que hacer y me distraje. Ruby estaba hablando con el animal, que saltaba, deteniéndose en seco cuando se dio cuenta de que la persona en la cama estaba despierta. La pequeña protuberancia de su cola comenzó a moverse, la parte trasera se movía con ella por la emoción. Blake sintió todo lo contrario. Debido a su sangre de fauno felino, no le gustaban mucho los perros, menos desde que uno la ataque. Seguro que el perro que la había lastimado era más grande que este pequeño, pero no estaba menos asustada. Sway trotó lentamente hacia el lado de la cama, saltando para poner sus patas delanteras en los muebles, lo que le permitió ver más de cerca al nuevo humano en su hogar. Ella olía bien. Su lengua colgaba, jadeando ligeramente, el aliento flotando sobre la piel del brazo de Blake. Sus ojos ámbar estaban muy abiertos, sin romper el contacto visual con el perrito, pero sin moverse ni una pulgada a pesar de que estaba temblando. Este perro era diferente a los que había encontrado, grandes que ladraban y gruñían, enseñando los dientes en una muestra amenazante de agresión. Sway solo la miraba con nueva curiosidad, moviendo la cola con entusiasmo por verla. Desconcertó a los faunos. Ese pequeño paquete de energía sería mi querido Sway, dijo Ruby, aunque Blake escuchó que sus ojos se negaban a desbloquearse de los del corgie. Hola. Su voz temblaba tanto como su cuerpo al saludar al pequeño animal. Ruby se dio cuenta bastante rápido del temblor. ¿Le tienes miedo, Blake? Su pregunta fue tranquila y tranquilizadora mientras se dirigía a sentarse en su asiento. Ella asintió lentamente, la cuchara repiqueteaba contra el borde del cuenco por lo fuertes que eran sus escalofríos. Sway nunca te haría daño. Prometo. Ruby levantó al corgi gris y blanco, acunándolo en sus brazos como un bebé. No es así. Ella se rió, dándole un pequeño beso en la nariz mojada.
Sway, este es Blake. Ella se quedará con nosotros por un tiempo. Entonces, sé un buen chico y protégela, ¿de acuerdo? Sway dio un ladrido de reconocimiento. Bueno. Me alegro de que nos entendamos. La cabeza de color rojo azabache volvió a poner al perro en el suelo para que pudiera deambular por la casa, mientras que Ruby volvió a centrar su atención en el fauno menos asustado. ¿Todavía tienes miedo? Un poco. ¿Es porque eres un fauno felino que le tienes miedo a los perros? Blake le dio a la mujer más joven una mirada nerviosa. No. Yo, suspiró, asustada de decir algo, pero queriendo hacerlo porque tal vez podría ayudarla. Mientras yo estaba cautivo. El hombre que me hizo todo esto, dejó que un perro me atacara. Luché contra él y estaba enojado, así que, sí. Sus ojos ámbar no se encontraron con los plateados que la miraban. ¿Lo hizo ahora? La voz de Ruby era profunda, llena de veneno que congeló a Blake en su lugar. ¿Era uno de los que odian a los faunos? Era un fauno. Hubo un silencio mientras la cazadora carmesí procesaba la información, quien se enojó mucho en cuestión de segundos. Entonces, ¿me estás diciendo que un fauno trató a los de su propia especie de esta manera? Ruby salió disparada de su silla, la fuerza la hizo caer hacia atrás y resonar contra el suelo. Tenía los puños apretados a los costados mientras se levantaba, echando humo de rabia, ojos lo suficientemente duros como para matar con una sola mirada. El estallido asustó al gato fauno, su cuerpo tratando de encogerse lo más posible por instinto, los ojos cerrados a la espera de un doloroso golpe. Esperó y esperó, pero el golpe nunca llegó. Miró a la cazadora que aún estaba de pie, cuyos ojos estaban quemando agujeros en el piso de madera debajo de ella. Eso está jodido. Murmuró con un gruñido. Nadie debería hacerle eso a nadie, especialmente a los de su propia especie. Maldito idiota. Cuando sus ojos miraron hacia arriba después de un momento de calmarse, pudo ver lo nervioso que estaba Blake. Lo siento. Ruby volvió a sentarse una vez que levantó su silla, poniendo su rostro entre sus manos mientras Blake se sentaba allí tratando de calmarse y comer el resto de la sopa que aún estaba en su tazón. Está bien. Ella sorbió un poco de su cuchara. Estaba a una temperatura tibia, pero eso no cambiaba que con cada bocado iluminaba sus papilas gustativas con sabor. Sway se acercó y saltó al regazo de Ruby, que con mucho gusto lo sostuvo como un bebé una vez más, rascándole las orejas mientras frotaba su pecho. El pequeño animal estaba en pura felicidad, los ojos se cerraron ligeramente ante la sensación de las uñas arañando detrás de sus orejas erguidas. Blake observó la escena sintiendo una especie de punzada en el pecho que la hizo fruncir el ceño. Ver cómo rascaban al cachorro hizo que el área detrás de sus propias orejas hormigueara con deseo, el deseo de ser rascado también. Eso no debería haberte pasado, Blake, no hay razón o excusa que pueda justificar la forma en que te han tratado. ¿Alguien más sabía lo que te estaba pasando? La voz de Ruby ahora era suave, no exigiendo una respuesta, solo animándola a hablar. Sí, puso el tazón sobre el escritorio, sus manos regresaron a su regazo para juguetear entre sí, se unirían. Un escalofrío repugnante recorrió la longitud de su columna ante los recuerdos, su estómago se sacudió levemente. Las lágrimas brotaron, picando la parte posterior de sus ojos, mientras sus manos agarraban la manta que yacía sobre su regazo. ¿Ninguno intentó ayudar? No, no lo hicieron. Blake gritó, sus lágrimas cayeron y los sollozos sacudieron su cuerpo. Simplemente hicieron lo que les dijeron. Golpéala más fuerte. Aquí azótala con esto. Quítale los pantalones. Ella se desvaneció en una serie de sollozos, cubriendo su cara mojada con sus manos. Ruby se congeló, había temido que se hubieran cometido actos sexuales sin consentimiento, pero ahora sus sospechas eran ciertas. Se puso de pie con una mirada preocupada, colocando al cachorro en su lugar mientras se sentaba en el borde de la cama y alcanzaba a Blake. Blake se alejó. No me toques. El fauno se atragantó intentando acurrucarse en una bola. Blake, vamos. La pelirroja se acercó con cautela a la mujer que lloraba, extendiendo los brazos para envolver su pequeño y tembloroso cuerpo. Las orejas de Blake se crisparon y su cuerpo se estremeció cuando los fuertes brazos hicieron contacto, enroscándose lentamente pero con seguridad alrededor de ella y atrayéndola hacia sí. Estaba demasiado alterada para preocuparse por estar tan cerca, tan vulnerable, que no podía caer más bajo de lo que ya había estado. Era reconfortante estar en los brazos de la mujer cariñosa, la hacía sentir segura, a salvo de él y todo lo que venía con él. Blake hundió su cara en el pecho de Ruby, agarrando la tela de su camisa para que no desapareciera.
Olía a perro, pero a Blake no le importaba, el olor de las rosas estaba justo debajo, ofreciendo un olor reconfortante junto con el abrazo reconfortante. Sus sollozos y llantos eran fuertes hasta el punto de que su voz y su pecho comenzaron a doler, pero no eran lo suficientemente fuertes como para evitar que sus oídos captaran el arrullo de Ruby. Solo déjalo salir, Blake. Te tengo. La dulzura en su voz era como miel para sus oídos, tan suave que la chica de cabello color ébano apretó su cabeza con más firmeza contra el pecho de la mujer más joven, empapando su camisa con sus lágrimas. Ruby acostó a Blake ya que se había quedado dormida llorando, se cubrió los hombros con las sábanas y se sentó en su lugar por un momento, observando al fauno. Ni siquiera podía comenzar a entender por lo que había pasado Blake y quería que Blake hablara sobre eso, pero se negaba a invadir la privacidad de la mujer, especialmente porque era muy doloroso. Sus mejillas pálidas y hundidas estaban cubiertas de lágrimas, el cuerpo finalmente a gusto. A veces dolía mirarla, su cuerpo delgado tan frágil por el abandono, pálido como si no hubiera visto el sol en toda su vida. Para distraerse del estado de la mujer, fue a limpiar el lugar, solo para distraerse. Su casa no era tan grande y nunca se ensuciaba tanto, por lo que limpiar era una pequeña tarea. Una vez que todo estuvo hecho, le dio a Sway un poco de carne que había recogido de un alce durante una de sus cacerías. El pequeño perro felizmente comenzó a devorarlo. Si Ruby no lo supiera mejor, pensaría que el estómago de Sway es 3 veces más grande que él por la cantidad que come todos los días. Tenía un fuerte deseo de salir de la casa para tomar un poco de aire fresco. Dejando una nota y un poco de agua para Blake en caso de que estuviera fuera demasiado tiempo, agarró su arco. Sway, vigila de cerca a Blake. Protégela mientras no estoy, ¿de acuerdo? El corgi ladró haciendo que Ruby sonriera mientras cerraba la puerta de su cabaña detrás de ella. Sus pies crujían en la nieve que tenía al menos un pie de alto, debido a la tormenta de nieve hace una semana. El aire frío mordía su piel, una capa blanca y gris envuelta alrededor que servía como protección contra el clima y camuflaje. Las flechas estaban ajustadas contra su espalda, el arco fuertemente sostenido en su mano. Detrás de la cabaña había un pequeño establo que albergaba a sus 2 caballos, la forja y la fundición justo al lado. Luego, un corto paseo detrás de todo eso era un gran estanque, hielo de un par de pulgadas de espesor en algunos lugares, pero delgado como el papel en otros. Nunca caminó sobre él, temiendo que el hielo se rompiera bajo su peso y la hipotermia no estaba realmente en su agenda. Cuando salía a cazar, prefería caminar en lugar de usar uno de sus caballos, sus cascos eran un poco demasiado ruidosos y con cada paso amenazaban con ahuyentar cualquier juego. Ruby caminó por un rato, adentrándose más en los terrenos de la montaña, escalando rocas afiladas y acantilados para llegar a su lugar de caza normal, que estaba en una pequeña repisa a unos 5 metros del suelo, oculta por árboles estériles. En la pequeña llanura en su visión había un lugar muy popular para cualquier juego, los pequeños arbustos de Gaulteria estaban llenos de bayas maduras que tenían un aroma muy dulce. Con ese olor no solo atraían ciervos o alces, también atraían a algunos grim de vez en cuando. Aunque nada que ella no pudiera manejar. Poniéndose en una posición relativamente cómoda que estaba en algún lugar entre sentarse y agacharse, se preparó para esperar, asegurándose de tener una flecha lista. La caza era un juego de paciencia, Ruby fue bendecida con mucha paciencia, a diferencia de su hermana, que no podía quedarse quieta el tiempo suficiente para que un ciervo viniera cada vez que iban a cazar cuando eran pequeños. Esperó durante horas, respirando silenciosamente empañando el aire, la temperatura descendiendo a su alrededor cuando el sol comenzó a ocultarse bajo el horizonte. Ruby estaba cada vez más decepcionada, no había visto nada y estaba perdiendo rápidamente la visión debido a la creciente oscuridad. Luego, con el rabillo del ojo, vio un poco de pelaje blanco, mirando por encima, sonrió. Era un caribú de buen tamaño, acechando lentamente su camino hacia un arbusto. Silenciosamente, Ruby levantó su arco y lo echó hacia atrás, asegurándose de mantener su respiración constante y tranquila. Cuando el arco estuvo lo suficientemente estirado, se dispuso a apuntar directamente al flanco para que pudiera golpear algunos órganos principales. Sus ojos plateados observaron al animal mordisquear algunas de las vallas, esta era su oportunidad, estaba quieta. Liberando una larga exhalación, sus dedos soltaron la cuerda, la flecha emitiendo un fuerte silbido mientras volaba, hundiéndose en el flanco del caribú. Saltó saltando un poco antes de caer débilmente al suelo, con los pies todavía moviéndose en un intento de huir.
Ruby sonrió por el éxito, el orgullo llenaba su pecho, pero esta era siempre la parte que temía durante una cacería. Arrastrando el pesado cuerpo del culo de regreso a su cabaña. Para cuando regresó y limpió su matanza, la luna era toda la luz que le quedaba. Bostezó cuando entró en su casa, recibida por un feliz Sui pero un Blake muy irregular, que se retorcía en sueños, reprimiendo los gritos de miedo. ¡No! Por favor, Adam, detente. Deténgase. Adam. En un torbellino de pétalos de rosa, Ruby estaba a su lado, tratando de despertarla. Blake. Blake, soy yo. Ruby gritó, aliviada ligeramente cuando los ojos del fauno se abrieron de golpe. En un instante, Blake se estaba arrojando sobre Ruby, aferrándose increíblemente fuerte a su única seguridad. Orejas imposiblemente planas contra su cabeza. Ruby, no dejes que me lastime más. Estoy tan asustado. Ella sollozó, todavía agarrando a la cazadora con desesperación. SHH Blake, no lo haré. No dejaré que te lastime más, lo prometo. Estás a salvo conmigo. Yo te protegeré. SHH, estoy aquí. La cabeza roja como el cuervo arrulló, abrazando a la mujer que lloraba protectoramente. Blake no podía creerse a sí misma, abrazándose a una mujer que apenas conocía por seguridad como un bebé a una madre. Sin embargo, era como un instinto, su mente puede no creer completamente en la seguridad que Ruby le estaba ofreciendo, pero su cuerpo ciertamente sabía que Ruby no le estaba mintiendo. Sus sueños la hacían revivir todo lo que le habían hecho, y no quería molestar a la mujer con sus propios problemas, pero una parte de ella vio que a Ruby no le importaba en absoluto. Blake se lo agradeció. Mi caballero capitán, capítulo 4, por Obsidian Attorney PD. Por favor suscríbete, y sigue a Obsidian Attorney, para más historias. Ha pasado un mes y Blake ha hecho un progreso significativo en su recuperación. Finalmente pudo caminar, aunque solo un poco aquí y allá cuando estaba harta de quedarse en la cama, y había recuperado parte de su peso. Su apetito era saludable y podía comer lo suficiente sin enfermarse, pero lo mejor era que sus pesadillas la afectaban cada vez menos. Seguro que sus sueños seguían siendo malos, pero su miedo había disminuido con la presencia de Ruby. Hablando de Ruby, ella había sido un ángel completo para Blake. Siempre ayudándola cuando lo necesitaba, ofreciéndose a hacer cosas simples que Blake podría hacer fácilmente por sí misma. Incluso ayudó a Blake a usar el baño por un tiempo, hasta que pudo hacerlo todo ella misma. Blake se alegró de que todo hubiera terminado porque tener a otra persona ayudándote a hacer tus necesidades era una situación muy embarazosa. Ruby no se apartaba del lado de Blake hasta estar segura de que estaba dormida, y siempre hacía que sus viajes a la ciudad fueran rápidos. En un momento en que el fauno necesitaba bañarse y todavía estaba demasiado débil para hacerlo solo, Ruby se ofreció a ayudar y dijo que con mucho gusto se vendaría los ojos si eso significaba que Blake estaría más cómodo aunque hubiera sido contraproducente. Se despertó cuando la luz del sol se encontró con la parte posterior de sus párpados, despertándola de su sueño. Sus ojos dorados se abrieron, ajustándose lentamente a la cantidad de luz en la habitación. Con un largo bostezo, Blake se incorporó, moviendo instintivamente las orejas para comprender mejor su entorno, mientras se frotaba los ojos para quitarse el sueño. Cuando el aturdimiento se disipó, se tomó un momento para mirar a su alrededor, principalmente buscando a su cuidadora, que no estaba a la vista. Al ver que Ruby no estaba dentro, se dispuso a buscar cualquier tipo de nota que la ex cazadora pudiera haber dejado. Para su sorpresa y preocupación, no había ninguno, ni uno solo sobre el escritorio o la mesa de noche, el mostrador de la cocina o cualquier cosa. Cada vez más ansiosa, Blake frunció el ceño, moviendo las orejas con la esperanza de escuchar a Ruby en el baño o cerrar fuera de la cabaña. Caminó alrededor para asegurarse de que no se le olvidó la nota, pero aún así se quedó con las manos vacías. Con un leve pánico acelerando su ritmo cardíaco, un pequeño pero claro sonido llegó a sus oídos proveniente del exterior. El sonido de gruñidos, agresivos y tensos por el esfuerzo más comúnmente asociado con pelear en la batalla. ¿Ruby? Ella comenzó a entrar en pánico. Blake se tensó, saltando a la acción moviendo su cuerpo lo más rápido posible hacia la puerta y abriéndola. El aire frío del invierno mordió su piel como una víbora, filtrándose instantáneamente en sus huesos porque solo vestía ropa básica y delgada de menor. Sus pies estaban descalzos, así que cuando pisó la nieve alta, el polvo pareció quemar su carne desnuda.
La cabeza giró frenéticamente para tratar de detectar el carmesí, y sus ojos finalmente se posaron en ella. Ruby vestía un poco de ropa de invierno, ni siquiera estaba sudando cuando un arma grande, parecida a un cuchillo, fue lanzada hacia ella con una fuerza tremenda. Un gran hombre estaba medio cubierto con una gruesa armadura dorada con su gran cuerpo, balanceándose y retorciéndose con fluidez intentando asestar un golpe a la mujer, definitivamente más pequeña. La espada del hombre era larga y gruesa, parecía pesada como una montaña de barras hechas de oro puro. Eso era lo último en la mente de Black en este momento. Para ella Ruby parecía estar en algún tipo de peligro, pero rápidamente notó que la mujer estaba sonriendo, como si estuviera disfrutando el pequeño duelo. Confundió un poco al fauno, por lo que se quedó atrás solo para observar, sin dejar que la nieve fría en sus pies la distrajera. Vamos, Yatsu. Puedes hacerlo mejor que eso. Ruby llamó en broma al hombre mientras giraban en círculos en sus respectivas posiciones de lucha. Simplemente no deseo derramar la sangre de un viejo camarada y amigo. Coco y Velvet estarían muy disgustados si aparecieras con heridas. El hombre le sonrió, extendiendo su cuchilla hacia atrás para un golpe horizontal. Antes de que la hoja pudiera siquiera acercarse a Ruby, la mujer desapareció en lo que parecía una ráfaga de pétalos de rosa. Los ojos de Black se agrandaron mientras observaba la inusual desaparición. Ni un segundo después, la mujer estaba detrás de él, golpeando el área detrás de su brazo derecho, que colgaba de su espada. Ruby debe haber golpeado un punto de presión porque la espada cayó en la nieve y su brazo colgaba sin fuerzas a su lado. En otro destello de rosas, los dos estaban en el suelo. Ruby había inmovilizado al hombre grande que ya no podía alcanzar su arma. Después de unos momentos de forcejeo, el hombre golpeó la nieve con la mano sana, rindiéndose al duelo. La ex cazadora lo dejó ir y ambos se pusieron de pie, sonriéndose el uno al otro mientras su espada se disolvía en el aire. El hombre notó la presencia de Black y la miró a ella, junto con Ruby, quien se sorprendió al principio y luego comenzó a preocuparse. Black, ¿qué estás haciendo afuera? Encontrarás tu muerte aquí así, y estás empezando a mejorar. Mientras la cabeza roja como el cuervo regañaba, ella se acercó con el gran hombre a cuestas. Puso al fauno nervioso que se estaba acercando tanto. Lo siento, no te vi a ti ni a una nota, así que me asusté un poco. Ella jugó con sus manos tímidamente, mirando hacia abajo con vergüenza. Sabía que olvidé algo. El rostro de Ruby se iluminó con la realización, convirtiéndose en una mirada de disculpa. Lo siento. Su mano se extendió para frotar la espalda de la mujer de cabello negro, que le ofreció una sonrisa de perdón. Entremos y te haré el desayuno. Los tres entraron en la cabaña, que estaba agradablemente caliente sobre el cuerpo de Black. Puedo hacer mi propio desayuno, Ruby. Entonces al menos déjame ayudarte. Multa. Dijo con exasperación, disparándole a la joven una sonrisa que fue felizmente devuelta. Oh, Yatsuashi. ¿Quieres quedarte a desayunar? Ruby se volvió hacia el gran hombre, que había estado en silencio durante toda la conversación. No gracias. Coco ya hizo algo para mí antes de que viniera. Yatsuashi miró a Black con curiosidad mientras estaba junto a Ruby. Su tamaño era intimidante y ella estaba haciendo todo lo posible para ocultar ese hecho. ¿Quién podría ser? Yatsu, este es Black. Black, este es Yatsuashi. Nos conocemos de la orden. Ruby felizmente presentado. Black le dio al gran guerrero un leve asentimiento con un tranquilo encantado de conocerte. Es un honor. Extendió su mano para estrecharla de ella, pero al estar nervioso por lo cerca que estaba, ella dio un paso atrás para esconderse detrás de Ruby, hundiendo su nariz en el omóplato de la mujer mientras miraba con incertidumbre por encima del hombro de Ruby. Yatsu retiró su mano y solo miró con curiosidad. Ella es bastante tímida. Tu tamaño probablemente la está poniendo nerviosa. La cazadora se rió entre dientes. Ya veo. Mis disculpas. Velvet se ha estado preguntando qué has estado haciendo últimamente que podría impedirte visitar la taberna. Me aseguraré de hacerle saber que no hay nada de qué preocuparse. Gracias, Yatsu. No le menciones esto a Coco, no quiero que haga sucias insinuaciones sobre que tengo a otra persona viviendo conmigo. Los ojos plateados rodaron con molestia juguetona. No lo haré. Promesa. El hombre de cabello oscuro sonrió con una pequeña risa. Black, ¿por qué no empiezas a desayunar mientras despido a Yatsu? Estaré para ayudar en un minuto. Ruby se volvió para sonreírle. Por supuesto. Afirmó el fauno. Fue un honor conocerte. Espero que la próxima vez que nos veamos, no te sientas tan incómodo conmigo.
Yatsu se inclinó una vez más antes de salir por la puerta junto con la mujer de cabello rojo azabache. Lo dudo, Blake suspiró, bajando la cabeza por un momento antes de ir a cocinar algo para comer. Ruby volvió seguida de un pequeño y alegre Sui que decidió que quería descongelarse cerca de la chimenea mientras las dos mujeres preparaban la comida. Al principio trabajaron en silencio, pero pronto Ruby encontró un motivo para iniciar una conversación. ¿Ya has leído todos esos libros? Ella cuestionó con asombro. Sí, soy un lector bastante rápido. ¿En serio? Casi 10 libros en un mes. Maldición, realmente necesito conseguirte más cosas para hacer para ocupar tu tiempo. A menos que creas que estás listo para empezar a ir a la ciudad conmigo. El tema de ir a la ciudad era algo que apenas se discutía, pero que Blake no estaba del todo preparado para hablar. No conozco a Ruby. No creo que esté listo para estar cerca de otras personas. Son tan impredecibles. Para ella, los humanos no eran predecibles, ni tampoco algunas de las personas que conocía del colmillo blanco. Él era el más impredecible. Agradable un minuto, cruel y despiadado al siguiente. Al principio era tan dulce, como un buen caballero, era un sueño para ella. Él era todo lo que ella había querido en una pareja romántica, pero luego cambió, específicamente cuando la guerra empeoró. Estaba enojado todo el tiempo, gritando y cuando ella no le dio lo que quería, recurrió a medidas extremas. Más tarde se enteró de que él quería una mujer que fuera su esclava, su propiedad, y ella se negó a hacerlo. Iba en contra de aquello por lo que ella luchaba, la libertad de la opresión, pero la libertad en general y lo que él quería de ella se la llevaron. Blake estaría a tu lado cada segundo. Te mantendría a salvo. ¿Y si él me encuentra? ¿Qué pasa si uno de sus secuaces me ve y le dice dónde estoy? Él vendría por mí y derramaría la sangre de cualquiera para recuperarme y entonces todo volverá a suceder. Nuevas lágrimas estaban comenzando a brotar de sus ojos, pero luchó por contenerlas aún incapaz de controlar su respiración entrecortada. Cálidos brazos la envolvieron, atrayéndola en un abrazo que ella aceptó con gusto. No puedes dejar que el miedo te impida vivir tu vida como quieres. El miedo te impide tener una vida feliz y mereces ser feliz, Blake. Ruby murmuró en sus mechones negros. Simplemente no es tan fácil borrar el miedo de un año. Es tan difícil como lo dejas. No tienes que irte ahora, tómate el tiempo para prepararte. Al menos piénsalo bien. La cazadora animó a alejarse del abrazo, dándole a Blake su sonrisa más deslumbrante. La mujer de cabello negro sintió una especie de anhelo cuando ya no podía sentir los brazos de Ruby, quería seguir sintiendo el calor de la mujer y la seguridad que ella le brindaba. Asintiendo, terminaron de preparar su desayuno matutino y comieron un rato. Entonces, ¿quiénes son Coco y Velvet? Blake preguntó por el bien de iniciar una conversación mientras masticaba unos huevos. Ruby bebía un poco de leche. Otros cazadores de la orden. Desde que se casaron, Lord Spin les ha dado más tiempo libre para estar juntos. Solía trabajar con ellos por un tiempo antes de que se juntaran. La cazadora explicó con una leve mirada de nostalgia en su rostro. ¿No son ambas mujeres? Preguntó, un poco desconcertada ante la idea de que dos mujeres estuvieran juntas románticamente. Por supuesto, ella sabía que existían parejas así, pero en Fan, si dos faunos se apareaban con alguien, sería con el género opuesto para que pudieran seguir trayendo más faunos al mundo, lo que no podía lograr un mismo sexo. Pareja, sí. ¿Por qué? ¿No eres fanático del matrimonio entre personas del mismo género? Para alivio de Blake, no había malicia ni desaprobación en el tono de Ruby. Lo último que quería hacer era ofender a quien la cuidaba. No. Por supuesto que no. Estoy a favor de la gente que ama a quien quiere. Tengo un poco de curiosidad por cómo se vería una pareja así. Nunca antes había visto a dos personas del mismo género juntas de una manera romántica. El colmillo blanco no permitía esa elección, cada pareja tenía que poder reproducirse y traer más faunos al mundo para la revolución. Ruby se rió de la información. No importa cuánto se nieguen a que las personas que se aman estén juntas, sean del mismo género o no, el amor encuentra la manera. El amor es una de las fuerzas más poderosas que la humanidad haya conocido, el amor encuentra un camino y, a cambio, dos personas encuentran cualquier forma de estar juntos. Sin embargo, es divertido que te refieras al acto sexual como reproducción en lugar de cualquier otra cosa. La mujer señaló a lo que el fauno de pelo negro arqueó la ceja. ¿Qué quieres decir? El término cría generalmente significa que es específicamente un acto para transmitir una línea de sangre y producir descendencia.
Si fuera solo por placer, se llamaría follar o sexo, pero si es entre dos personas que están profundamente enamoradas, eso se llama hacer el amor. Lo que pasa con el colmillo, es algo entre la crianza y el sexo muy probablemente. Black no podía sentir nada más que genuinamente confundido. ¿Hay alguna diferencia entre el sexo y hacer el amor? Siempre pensé que eran lo mismo. Ruby la miró, atónita. Hay una gran diferencia. Black saltó por lo fuerte que sonaba la voz carmesí en toda la cabaña, incluso sorprendiendo a Sue de su pequeña siesta frente al fuego. El sexo es solo todo lo físico, el simple placer del cuerpo. Hacer el amor está a mundos de distancia de eso. No es solo el placer, son las emociones, el desbordamiento de emociones. Hacer el amor es la fusión completa de las almas de dos seres. Ella exclamó. ¿No has experimentado eso en absoluto? No lo he hecho. Nunca. La mujer mayor hizo una pausa por un momento. He estado enamorada. ¿Tienes? Ruby parecía una persona muy apasionada, y Black había asumido antes que alguna vez estuvo enamorada de alguien. Orbes dorados conectados con plateados con curiosidad. Esos ojos plateados parecieron volverse suaves, como el acero sólido al mercurio líquido. Una sensación cálida y agitada se elevó en el estómago del fauno, pero otra parte de ella sentía que no quería saber la respuesta. La idea de Ruby amando a una persona de su pasado, o haciendo el amor con esa persona, la molestaba y no podía entender por qué. Nunca he hecho el amor, pero estoy enamorada de alguien. El corazón de Black se detuvo levemente, y que alguien me salve la vida. Habría muerto si Ruby suspiró interrumpiéndose con un suspiro, frotándose la frente con la mano. Me salvaron. Entonces les estoy agradecido. ¿Eh? Ruby la miró, confundida. Si hubieras muerto, entonces no me habrías salvado y entonces ambos estaríamos muertos. Entonces, estoy agradecido con esta persona. Tragó su último bocado de huevo, satisfecha de poder comer mucho más ahora que su estómago estaba acostumbrado a estar lleno de comida. Yo también. La mujer suspiró, apoyando la cabeza con el codo en el escritorio. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo te salvaron? Ah, no quieres oír hablar de eso. Era tan simple. Ruby se quedó llevándose todos los platos vacíos a su cocina. No toda buena historia es compleja. Los cuentos populares que la gente les cuenta a sus hijos son sencillos y agradables. Black razonó, arrastrándose para estar completamente en la cama con la espalda apoyada contra la cabecera. Los ojos ámbar observaron a la otra mujer por un momento mientras hacía cosas simples, como guardar los platos y acariciar a Sue detrás de sus orejas. No pudo evitar sentir que había una gran parte de la vida de Ruby de la que no sabía nada, pero ahora, después de estar cerca de la joven, de haber sido nutrida de vuelta a la vida por ella, quería saber más sobre ella. Que nada en el mundo. Esta mujer fue una de las primeras amigas que hizo desde su tiempo en Uitefan. El último amigo que recordaba se había ido cuando era joven, se mudó a Mistral justo cuando ella se mudó a Vale. ¿Sabes qué? Ruby la miró. ¿Qué? Black inclinó ligeramente la cabeza cuando la cabeza roja como el cuervo recogió el libro negro de su escritorio y se lo entregó al fauno. Creo que deberías leer esto. Podrías pensar que es realmente bueno. ¿De qué se trata? El fauno tomó el libro en sus manos, revisando las cubiertas en busca de un título o nombre. ¿Alguna vez has oído hablar del caballero capitán? Los ojos ámbar se movieron hacia arriba para encontrarse con los plateados. Pues no el que tiene Vale ahora, sino el anterior. ¿El que mató a niños faunos inocentes de un orfanato? La voz de Black casi salió como un gruñido. Una mirada triste cruzó el rostro de la ex cazadora, su garganta se movió con un trago. Ese es. Ella asintió, señalando el tomo en sus manos. La misma Captain escribió eso y me lo dio. ¿Ella te lo dio? ¿Por qué haría eso? Porque éramos muy cercanos cuando yo estaba en la orden. ¿Eras amigo de un asesino? Los ojos de Black se abrieron con incredulidad. El fantasma de una sonrisa se formó en los labios de la cabeza roja como el cuervo. A pesar de lo que el mundo piensa, ella no era una asesina. Además, hay más de un lado en una historia. Deberías leerlo mientras bajó a la ciudad. ¿Cuánto tiempo te vas a ir? Un tiempo, tengo un montón de cosas que hacer. Puede que no vuelva hasta el anochecer. Necesito revisar algunas cosas, tal vez ir a tomar una copa a la taberna. ¿Quieres que te traiga algo? ¿Licor o algún tipo de comida que quieras? Preguntó Ruby, poniéndose de pie para poder prepararse para un viaje a la ciudad, poniéndose un abrigo largo negro y subiéndose la capucha. Tal vez algunos libros más. Algunos libros estarían bien. Black asintió, pasando los dedos por la tapa negra del libro que tenía en las manos. De acuerdo.
¿Estarás bien mientras estoy fuera? Este será mi viaje más largo, no quiero que te sientas solo o con miedo. Los ojos plateados miraron con preocupación al fauno de cabello negro, que simplemente negó con la cabeza. Creo que estaré bien. Después de todo, tengo a Shuei aquí para protegerme si sucede algo. Durante el mes, el fauno se había acostumbrado más al pequeño canino, pero ella no le tenía mucho cariño. Todavía le dio un pequeño susto. Parece que finalmente te está tolerando, amigo. Ruby se rió del corgi, que emitió un ladrido agudo y un pequeño movimiento de su cola. Cuento con usted. El tono de la ex cazadora era de leve advertencia, mientras señalaba la bola de pelo que aún estaba frente a la chimenea. De todos modos, volveré tan pronto como pueda, Blake. Bien. Adiós, Ruby. Adiós. La puerta se cerró y Blake la miró fijamente durante un rato antes de fijar sus ojos ámbar en el libro desgastado que tenía en el regazo. La misma Ning Captain escribió esto. Pensé que estaba desaparecida, o como mucho muerta. Blake había oído la historia, todo un orfanato de niños faunos asesinados. Los guardias dicen que encontraron a la caballero capitana tirada en el suelo empapada en sangre. Ella no podía recordar nada de lo que había sucedido. Se rumoreaba que era la persona más amable que uno podría conocer, un corazón de oro, pero el día que ocurrió el incidente, todos creyeron que ella lo había hecho. Más tarde, ella salió de la mazmorra y luego se le dijo a la gente que estaba muerta. Una de las personas que salió a buscarla regresó e informó que había sido abrumada en la batalla con un gran Grimm, y que no quedaba nada de ella. Tal vez Ruby renunció porque perdió a un amigo tan cercano. Me pregunto si alguien creía que el caballero capitán era inocente además de Ruby. Espero no haberla ofendido por la forma en que hablé. Abrió el libro y comenzó a leer la escritura manuscrita en las páginas de pergamino. Toda mi vida, ser una cazadora fue lo primero en lo que me concentré. Sabía en algún lugar en el fondo que estaba destinado a ayudar a la gente, a defender todo lo que la humanidad había construido en el último millón de años. Sin embargo, en cada vida, hay eventos que te arruinan de una manera que casi nadie puede reparar, ni siquiera uno mismo. Sé cómo te sientes. Supongo que debería empezar por el principio, donde empezó mi vida. Cuando tenía 9 años, fui aceptado en la familia Xiaolong con Taiyang, Yan y Ruby. Desafortunadamente, la madre de Ruby, Summer Rose, había muerto hace años, por lo que a la familia le faltaba una persona. Todos fueron muy amables, amorosos y comprensivos. Ruby siempre estuvo ahí, nunca hubo un momento en el que no lo estuviera. Me mantuvo sintiéndome bien conmigo mismo, consolándome cuando la presión se volvió demasiado. Una vez que descubrí mi aura, todo cambió. Fui entrenado hasta el punto en que mi cuerpo ya no podía sostenerse, los brazos demasiado débiles para siquiera levantar una cuchara, demasiado cansado incluso para comer. Ruby también entrenó conmigo, entrenó tanto como yo porque quería hacerme compañía. Taiyang me empujó y empujó para que rompiera mis propios límites, me estaba comparando con Summer. Eso no me gustó, para nada. Soy mi propia persona, soy único, por lo que no debería ser comparado con nadie más que yo mismo. Ruby y yo entramos en la orden al mismo tiempo, aunque ella era más joven, tenía talento con su arma. Conocimos a un grupo de personas increíbles, que rápidamente se convirtieron en nuestros amigos. Jaune Ark estaba un poco en el lado más débil de ser un cazador, pero Piranecos lo respaldaba. Era obvio que le gustaba y era solo cuestión de tiempo antes de que finalmente decidieran estar juntos. Yan conoció a una chica llamada Weiss Schneer. Sí, el Weiss Schneer, heredera de la industria del polvo de Schneer. Al principio no le caíamos bien, pero después de un tiempo se volvió abierta y honesta sobre su vida. Ella y Yan se volvieron particularmente cercanos. Ren y Nora eran una pareja interesante por decirlo menos. Ren era del tipo fuerte y silencioso, y Nora era una niña salvaje, así que supongo que se equilibraron entre sí. Coco y Velvet llegaron después, habían estado en una relación mucho antes que nadie. Velvet era un fauno dulce como un conejo de caramelo que siempre estaba inquieto y preocupado por cualquier persona con algún tipo de lesión. Coco es refinada e intensamente apasionada por la moda. Yatsuashi era como un Deathstalker, enorme, fuerte e imposible de mover. Está muy bien conectado con su yo interior y tiene una personalidad muy formal. Fox, bueno, todavía no sabemos nada sobre ese tipo. Entonces la caballero capitán era una hermana adoptiva de Ruby. No es de extrañar que Ruby se viera tan triste. El fauno reflexionó en voz alta. Siguió leyendo durante horas y horas, ni siquiera sabía que el tiempo había pasado tan rápido. Esta historia era tan real, tan íntima.
Blake estaba viendo a una de las personas más fuertes que jamás había estado en la posición de caballero capitán, viendo dentro de ella, en lo más profundo de su piel. Esta mujer era increíble en la mente de Blake. Cuanto más leía, más le importaba quién era realmente el caballero capitán, no lo que supuestamente hacía. Mi caballero capitán, capítulo 5, por Obsidian Atorne PD. Por favor suscríbete, y sigue a Obsidian Atorne, para más historias. Ruby llegó a la parte exterior de la ciudad, todos los edificios de arcilla y techos de heno, caminos embarrados cubiertos de nieve. Cada vez que entraba en la ciudad se sentía un poco nerviosa, siempre revisando 2 veces que su capucha negra cubriera lo suficiente su rostro para que no la reconocieran. La gente y los caballos deambulaban por el camino, ocupándose de sus asuntos diarios sin pensarlo 2 veces. Su primera parada fue en la librería en busca de literatura nueva para que la fauno de pelo negro la lea, cada vez que decida terminar la historia del caballero capitán. Si ella realmente quiere leerlo. No estaba muy segura de qué tipo de libros le gustaba leer a Blake, pero le pidió al fauno que le explicara qué tipo le gustaba y se sorprendió. A Blake le encantaban las historias románticas, las de verdadera conexión emocional, por lo que esos eran exactamente los tipos de libros que Ruby obtendría. Después de conseguir algunos, los puso en su cartera antes de mirar a su alrededor, debatiendo su próxima ubicación. ¿A dónde tenía ganas de ir primero? ¿Escabullirse por el castillo o beber un poco de licor fuerte para disipar la amargura de su ser? Castillo primero. Beber más tarde. Se regañó a sí misma en silencio, por siquiera considerar beber en la taberna. Le llevaría unas horas llegar al castillo a pie, así que sería mejor que empezara a caminar. En el camino, simplemente se preguntó a sí misma mientras sus pies la llevaban. ¿Cómo estaban todos? ¿Había cambiado algo desde el mes pasado cuando ella visitó? ¿Cómo estaba su padre? ¿Había mejorado su condición? ¿Finalmente la estaba dejando ir? Ruby suspiró profundamente, frotándose una de sus sienes en un leve intento de calmar el dolor de cabeza que comenzaba. La ciudad era grande, realmente grande, pero ella conocía todo el lugar como la palma de su mano. Había 4 áreas, o anillos más exactamente. El anillo exterior, la cuarta área, era para los pobres y los desamparados, donde vivían y pasaban el tiempo todos los indeseables. La tercera área, era la fábrica o distrito laboral donde todos los trabajadores de trabajo duro hacían su trabajo. También era el lugar donde vivía y se alojaba la gente común. El segundo era el círculo comercial, también conocido como el círculo rico, donde vivían los ricos y gastaban mucho dinero en materiales caros. La primera área, la más importante, era el castillo y una pequeña cantidad de viviendas para los cazadores más exitosos. Mientras Ruby caminaba a algunas calles, pudo reconocerla. Todas las calles secundarias que usaría para esconderse de Jan cuando estaban jugando, los atajos a sus tiendas de dulces favoritas. Se experimentaron tantos buenos recuerdos a lo largo de estos caminos de tierra y callejones, así como tantos malos que la cabeza roja como el cuervo preferiría olvidar. Cuando Ruby llegó al castillo, también conocido como Beacon Castle, se escondió detrás de los edificios y se deslizó entre las sombras como una sigilosa asesina. No fue demasiado difícil debido al hecho de que había hecho esto muchas veces antes, haciendo este viaje aproximadamente una vez al mes. A estas alturas, los turnos de guardia estaban impresos en su cerebro porque nunca parecían cambiar, por lo tanto, cada visita se volvió más y más fácil de ejecutar. Llegó al jardín, que siempre había sido su lugar favorito, para visitar durante su tiempo en el castillo, disfrutando de la compañía de sus amigos y familiares mientras observaban el hermoso follaje, pero hoy en día era solo un triste recordatorio de días mejores, que la llenó hasta el borde de nostalgia. Ruby saltó a un árbol de hoja perenne que todavía tenía muchas agujas y maleza para ocultarla a pesar de que era la temporada de invierno, lo que significa que la mayoría de los árboles habían perdido sus hojas, dejándolos expuestos al hielo y la nieve que venía con invierno. A pesar de que el jardín ya no tenía flores, todavía era un espectáculo digno de contemplar, ya que no necesitaba multitud de colores diferentes para verse hermoso. Los arbustos en forma de ramitas que quedaron estaban cubiertos por finas capas de hielo, cubiertos por minúsculas cantidades de nieve. Con un movimiento de cabeza se quitó esos pensamientos de la cabeza, no quería pensar en ese momento. Además, la única vez que pudo ver a los demás fue cuando salieron al jardín, a la misma hora, el mismo día del mes, para reunirse y pasar un buen rato, sin importar el clima. Como si fuera una señal, un grupo de personas en medio de una conversación salió del castillo y entró en el área del jardín.
Estás bromeando, ¿verdad? ¿Un paquete completo de máscaras de Beowulf por tanto? Una rubia negó con la cabeza. ¿Realmente tienes los sueños más locos, Nora? Lo sé. ¿No es genial? Nora saltaba como una niña descuidada, pateando la nieve a su paso. Recuérdame otra vez por qué le pediste que se casara contigo. Una mujer de blanco, también conocida como Weiss Schne, preguntó con un rostro ligeramente descontento, mirando en dirección a Lieren. Entonces, Ren y Nora finalmente se van a casar. Eso es genial. Ya era hora también. Nora podría haberse vuelto loca si no lo hubiera hecho dentro del próximo año. Ruby pensó, riendo internamente. Tal vez es porque ella es una sinvergüenza entre las sábanas. Jan susurró en voz alta, sin siquiera intentar ocultar la insinuación lasciva. El rostro pálido de Weiss se puso más rojo que un tomate. Eso es absolutamente vulgar. La heredera blanca chilló, golpeando el hombro de la mujer rubia en un vano intento de castigarla. Jan solo se rió en voz alta, sosteniendo su estómago ligeramente mientras envolvía su mano libre alrededor de la cintura de Weiss, acercando a la mujer avergonzada. Pero ella tiene parte de razón. Ren comentó con una pequeña sonrisa en sus labios, mientras llegaban a una mesa que siempre estaba en el jardín para diferentes reuniones. Mientras los demás discutían sobre cómo la conversación estaba tomando un giro sexual, Ruby observó cómo Jaune limpiaba la nieve de una silla y se inclinaba, indicándole a Pirra que se sentara allí. La pelirroja le sonrió cariñosamente, dándole un beso en la mejilla antes de tomar asiento. El hombre rubio se sonrojó levemente con una sonrisa tonta en su rostro mientras aseguraba el asiento junto a ella para él. Ruby sonrió ante la gran pareja que eran, el amor literalmente brotó de los dos en oleadas, haciendo que todos los demás adoraran su relación. Me pregunto cómo estará su pequeño Esquí. No está aquí, así que tal vez le consiguieron una niñera. Sí, los dos tuvieron un hijo llamado Esquí. Ahora tenía unos 4 años y era tan torpe como su padre, pero tenía los gestos de su madre. Entonces, Pirra, Jaune. Weiss se dirigió a los dos después de terminar la discusión sobre la vida sexual de Ren y Nora. ¿Qué es lo que querías decirnos? Los dos tortolitos se miraron mientras se tomaban de las manos y grandes sonrisas orgullosas casi partieron sus rostros en dos. Pirra realmente tuvo que reírse de lo emocionada que estaba. Bueno, comenzó Pirra, encogiéndose de hombros suavemente. Estuve un poco enferma los últimos días y fui a consultar a un curandero. Resulta que no estoy enferma en absoluto. La guerrera pelirroja esperó a que sus amigas conectaran las piezas, pero todo se conectó instantáneamente para Ruby, quien sintió que una sonrisa propia casi partía su rostro por la mitad. No lo entiendo. Jan inclinó la cabeza confundida. Nora jadeó horrorizada y se tapó la boca con las manos. Te estás muriendo. No, Pirra, no mueras, te necesitamos. ¿Cómo sobreviviremos? No podemos perder a la única pelirroja que nos queda. La mujer ahora se aferraba a Pirra, quien simplemente se reía de los pensamientos tontos de su amiga. Ella no va a morir, idiota. Weiss negó con la cabeza, frotándose una de sus sienes. En realidad, Jaune y yo vamos a tener otro bebé. Estoy embarazada. Nora se congeló, mirando hacia arriba cuando la comprensión la golpeó. La mujer de cabello naranja saltó en el aire mientras Jan y los demás felicitaban con entusiasmo a sus amigos. Eso es genial, ahora Esquí tendrá un hermanito o hermanita con quien jugar. Jan se rió entre dientes, palmeando a Pirra en su hombro. Estamos felices por ustedes dos. Estoy seguro de que en poco tiempo estarás pensando en nombres para la nueva incorporación a la familia Ark. Oh no, espero que sea una niña. Podemos enseñar cómo patear el trasero de un hombre. Nora casi bramó. Nora. Ren reprendió, ganando la atención de todos. Podemos enseñar cómo patear el trasero de todos. Dijo, sosteniendo su puño en el aire. Nora chilló y lo apretó en un fuerte abrazo. ¡Qué futuro esposo tan solidario! Ruby negó con la cabeza aunque con una sonrisa en su rostro todo el tiempo. Al menos a todos les estaba yendo muy bien, perfectamente sanos y sin ningún daño. Habría pensado que, dado que la guerra empeoraba semana a semana, estarían luchando. Supongo que Ospin está pensando en cómo usarlos en todo su potencial, o son la última defensa para el castillo si las cosas van mal. Suspiró internamente mirando hacia el cielo despejado y sin nubes. Era como una masa oscura que podría tragarte hasta el olvido, donde podrías perderte para siempre, pero las estrellas centelleantes te dieron la esperanza de algo de luz en la masa casi negra. Muchas veces la cazadora se había encontrado mirando al cielo y pensando en su vida, lo que pudo haber sido y lo que será.
Solo que con todas las cosas de su pasado, su futuro era mucho más sombrío de lo que le hubiera gustado, pero hay un momento para luchar por más, y un momento para conformarse con lo que tiene. Ruby estaba dispuesta a conformarse con todo lo que tenía y en ese momento se dio cuenta de que por el momento tenía a Blake. Ruby se enfureció al pensar en el fauno, el corazón aleteando en su pecho y haciendo que las mariposas en su estómago actuaran. Sin embargo, piensa en todo lo que has perdido. Perdiste a tus amigos, a tu hermana, el único trabajo en el mundo que realmente te apasionaba, pero lo más importante, no olvides lo que hiciste. Las manos se dispararon hacia su cabeza para tirar de su cabello con fuerza, con la esperanza de que el leve dolor fuera suficiente para distraerla de sus pensamientos, los que siempre parecían tirarla hacia abajo cuando pensaba que podía volver a levantarse. Con una mirada triste en su rostro, solo cerró los ojos y escuchó la conversación de sus amigos hasta que decidieron volver a entrar. Hablaron de todo tipo de cosas, desde muchos desarrollos en la guerra hasta Pirra, una nueva vida que crecía dentro de ella. Cuando finalmente decidieron retirarse por la noche, Ruby estaba más relajada que antes, pero todavía agitada por sus pensamientos anteriores. Después de que las puertas del castillo se cerraron, se escapó de los terrenos del castillo y comenzó a regresar al anillo exterior. Blake seguía sentada en el mismo lugar leyendo el libro negro que Ruby le había animado a leer y tuvo que admitir que la historia había atrapado su atención en una trampa tensa. Se había levantado para comer, alimentar a Sue e incluso encender una lámpara debido a la creciente oscuridad exterior. A estas alturas ya había leído al menos un tercio del tomo, casi nunca apartando la vista de las palabras escritas durante las últimas horas. Este libro fue absolutamente increíble, toda la historia de la vida del caballero capitán, todas sus experiencias son contadas desde sus propios ojos. El fauno ahora sabía por qué el reino de Vale la amaba tanto, era de buen corazón, generosa, cariñosa, compasiva, apasionada y comprensiva. Se arrojó al peligro, eligió ser cazadora para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos del mal que acechaba en el mundo. Incluso demostró un gran afecto por la raza de los faunos, para sorpresa de Blake considerando la historia que le habían contado sobre el terrible hecho que todos creían que el caballero capitán había cometido. El mismo orfanato en el que supuestamente había sacrificado a todos esos niños indefensos fue uno que ella personalmente financió, asegurándose de que pudieran pagar sus impuestos y facturas, sacrificando su propio dinero por su comodidad y estilo de vida. Leyendo un poco más, jadeó. Esta es la parte donde todos los niños son asesinados. Ese día había sido como cualquier otro. Seguro que las tensiones con los faunos eran altas, pero Ospin estaba encontrando una manera de comprometerse. Me dirigí al orfanato para visitar a los niños que habían llegado a confiar en mí, amarme como a su propia madre. Entrar todo estaba bien, estaban sonriendo y riendo como siempre lo hacían mientras jugaban juntos. Por supuesto, tan pronto como entré, se abalanzaron sobre mí, haciéndome un montón de preguntas como las mentes curiosas que eran. Oye Kat, ¿cuándo nos vas a mostrar tu arma? Apuesto a que es tan genial que podría matar a un Grimm con solo mirarlo. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Ven a jugar con nosotros. Apuesto a que puedo vencerte. Ahora que miro hacia atrás, desearía haberles mostrado de una manera más grande cuánto significaban para mí y cuánto podrían significar para otras personas, pero ahora nunca lo sabrán. Dediqué mi vida a mantener a las personas seguras y desearía haber sabido lo que sé ahora en ese entonces, de esa manera podrían seguir aquí y podrían haber vivido el resto de sus vidas como deberían haberlo hecho. También podría ponerme de mi lado de la historia, ¿eh? Probablemente nadie lea nunca esto, pero es mejor que mantenerlo reprimido. Estaba sentado teniendo una agradable conversación con la mujer que cuidaba a los niños. Ella fue lo suficientemente amable, poniendo sus necesidades por encima de las suyas. Habíamos estado hablando de algunos de los últimos acontecimientos ocurridos en la ciudad, como los disturbios que habían sucedido relacionados con los derechos de los faunos. También hablamos sobre nuestros puntos de vista personales sobre el asunto. Era una conversación inocente hasta que sentí que algo se me clavaba en el cuello. Estar en un lugar tan cómodo me hizo bajar la guardia, por lo que mi aura era inútil. Saqué lo que fuera que tenía en el cuello y lo tiré al suelo. Mi visión comenzó a nublarse y todas las voces a mi alrededor comenzaron a fusionarse antes de desvanecerse por completo. Todo se volvió negro, apenas podía oír lo que pasaba a mi alrededor, y mucho menos ver. Mis ojos se negaban a abrir y los sonidos eran tan amortiguados que era difícil saber lo que estaba escuchando también.
Una cosa que sé con certeza es que escuché un grito espeluznante cortado por el ruido de la carne y los huesos siendo desgarrados o cortados. No sé, mi mente estaba tan nublada que probablemente tuve suerte de estar tan cerca de la conciencia. Pasó el tiempo. ¿Cuánto cuesta? No estaba seguro, pero finalmente comencé a recuperarme y lo primero que me quedó claro fue la sensación pegajosa en todo el cuerpo. Esforzándome para recuperar mis sentidos, finalmente pude ponerme de pie aunque inestablemente. Mi cabeza se sentía como si estuviera llena de agua y algodón. Cuando finalmente abrí los ojos para ver la escena, casi instantáneamente destrocé toda mi comida de ese día, derramándola en el piso que estaba cubierto de sangre y varias otras cosas. En realidad, no era solo el piso, todas las paredes, ventanas e incluso el techo estaban cubiertos uniformemente de suciedad corporal. Estaba empapado de pies a cabeza en su sangre y cada vez que respiraba podía olerlo, y cada vez que me movía podía sentirlo todo en mi piel. Por todo el suelo yacían sus pedazos, apenas quedaba nada de ellos, tal vez una mano o un pie, o una cabeza, pero todo lo demás tenía la consistencia de basofia para los cerdos. El único lugar que no estaba cubierto de sus restos era el lugar en el que había estado acostado todo el tiempo que habían sido asesinados. Empecé a llorar acaloradamente, las lágrimas de enojo hicieron poco para limpiar mi rostro de la sangre, pero no pude evitar mirar mis manos que goteaban con su líquido vital y decirme a mí mismo, es mi culpa. Claro que estaba confundido, pero sabía que era real y sabía que si hubiera mantenido la guardia alta, podría haber salvado sus vidas. Les fallé, prometí protegerlos, pero fallé. Todo fue mi culpa. Todo culpa mía. Los ojos de Black estaban muy abiertos con incredulidad y horror por lo que había leído. También la asustó que el resto de la página y la totalidad de las siguientes 2 páginas estuvieran cubiertas con varios escritos diferentes de todo es mi culpa. Una cosa que notó en todos ellos fue que había puntos donde la tinta se había corrido ligeramente, como si hubiera sido golpeada por un poco de lluvia o simplemente por gotas de agua. Entonces Black se preguntó, ¿lágrimas? Hizo que el caballero capitán derramara lágrimas mientras escribía esta parte de su historia. Ciertamente era posible. Si ella realmente no lo hizo, entonces, ¿quién lo hizo? Esa era ciertamente una pregunta a la que quería la respuesta, porque no creía que el caballero capitán lo hiciera, pensó que había dudas, realmente creía que la mujer no era capaz de un acto tan horrible. Necesitaba leer más. Mientras me revolcaba en mi culpa habían aparecido los guardias, hombres que estaban a mis órdenes. Incluso ellos casi vomitaron en la escena y siendo yo el único allí, pareciendo absolutamente ileso, solo podían temer lo peor y creer lo que sus ojos les decían. Caballero capitán. Los miré, rogándoles que creyeran que yo no tenía nada que ver con esto, pero ellos no tenían nada de eso. Cuando traté de acercarme, me trataron aún más como un asesino. Parecían asustados de mí, como si fuera un monstruo. Retírese capitán. Ven en silencio. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que debe ser. En ese momento supe que no me iban a creer, así que escuché y caminé todo el camino hasta el castillo como si hubiera nadado en un charco de sangre y tripas. Había dejado de llorar. La reacción de Jan y de todos cuando me vieron, cuando escucharon las noticias y comprobaron la escena por sí mismos, incluso parecían dudar de mi inocencia. No hay testigos que hablen en mi nombre, no hay evidencia de una pelea sobre mí, heridas o aura relacionada. Entonces, se veía mal. Muy mal. Ozpin no mostró emociones y fue misterioso como siempre. Me hizo arrojar a la mazmorra con una barrera mágica de alto nivel alrededor. Debía quedarme allí hasta que él y el consejo de la ciudad tomaran una decisión sobre mi castigo. Durante un mes entero estuve ahí abajo, sin nada más que yo y mi culpa, mi fracaso. Yo era un fracaso, tal fracaso. Lo sabía, lo creía. Yo era un fracaso. Un par de páginas con fracaso garabateado por todas partes. Jan me dijo que dejara de negarlo, que dijera la verdad y tal vez Ozpin mostraría misericordia, pero no estaba dispuesto a mentir y decir que los maté. Sabía que era inocente y pensé que todos me conocían mejor que eso, pero todo lo que miran cuando estoy cerca es a mí, el caballero capitán, no a quien era antes de todo eso, quien era realmente por dentro. Jan realmente me había enojado, le grité diciéndole que debería haber estado de mi lado. Debería haberlo hecho. Éramos familia, pero aparentemente eso no significaba nada para ella. Después de que ella se fue, ni un día después fui sentenciado a muerte, por múltiples asesinatos y odio a la raza de los faunos. Cuando me di cuenta de todo, sentí que algo dentro de mí se había roto y me di cuenta de que tenía que salir de allí.
No iba a dejar que esto fuera el final, iba a vivir. Sabía que era inocente y juré que en el futuro, si alguna vez tenía la oportunidad, encontraba algún tipo de pista, vengaría a esos niños y arreglaría las cosas. No lo sabía, pero había tocado algo muy profundo dentro de mí, una fuerza que me ayudaría a salvar vidas nuevamente. Es una lástima que no tenía tanta fuerza en el interior, porque donde estoy ahora solo se está devorando. Fue cuando me desperté en ese lío que me di cuenta de que me había perdido, en parte preguntándome si realmente maté a esos niños. Parpadeando una y otra vez, el fauno felino decidió que era hora de dejar el libro y tomar un descanso. Era mucho para absorber, solo con leerlo, Blake sintió que ahora llevaba parte de la carga de esta mujer, pero conocía su historia. Con un suspiro prolongado, no pudo evitar preguntarse algo. ¿Dónde estuvo Ruby durante todo eso? Antes del incidente que habían estado prácticamente unidos por la cadera, sin dejar nunca el uno al lado del otro. Entonces, ¿dónde estaba Ruby cuando encerraron al caballero capitán? Otra pregunta sin respuesta. Cerrando el libro, lo puso sobre el escritorio, echando un pequeño vistazo a Sui, que ahora la miraba desde el suelo. Debe haber migrado allí desde la chimenea después de holgazanear allí casi todo el tiempo que el fauno estuvo leyendo. Ella le sonrió nerviosamente, o al menos lo intentó solo para que fuera más como una sonrisa torcida. Hola, Sui movió la cola, dando un ladrido feliz que hizo que los músculos de Blake se contrajeran un poco. Ruby, seguro que se ha ido por un tiempo. No podía creer que en realidad le estaba hablando a él o que él estaba respondiendo como si supiera lo que estaba diciendo. Sus ojos ámbar miraron al perro con ansiedad. Supongo que solo seremos tú y yo hasta que ella regrese. Ruby entró en la taberna que era propiedad de Coco, en realidad era un segundo trabajo, pero los deberes de cazadora eran lo primero. Al entrar al lugar donde los hombres vienen a ahogar sus penas, el olor a alcohol golpeó su nariz más fuerte que una pared de ladrillos, casi emborrachándola con solo respirar. Asegurándose la capucha para que nadie pudiera ver su rostro, la mujer vestida de negro caminó hacia la barra de espaldas al fuego que mantenía el lugar encendido. Tomando asiento, Ruby esperó a que Coco o Velvet llegaran con su bebida habitual. Ron. Aunque no era una gran bebedora y los demás lo sabían que cuando se sentaba en la barra, escondiéndose y protegiéndose del mundo, realmente necesitaba un trago. Cada visita que hacía al castillo parecía drenar su energía, así como la felicidad que flotaba en su interior. Tal vez Ruby simplemente los extrañaba, todos los buenos momentos que pasaban juntos, jugando, haciendo bromas y entrenando. Extrañaba todo eso. Estar arriba en la montaña siempre fue tan solitario, rara vez recibía visitas que generalmente eran solo de Velvet o Yasuashi. Sabían su secreto, la aceptaron y confiaron en ella por lo que son los únicos que realmente podría tener como compañía. Luego estaba Blake. Blake era otra cosa, era fresca y nueva. Ella es otra persona que podría entenderla desde un punto de vista imparcial, que podría llegar a conocerla por lo que realmente era, por dentro. Eso era algo que Ruby realmente deseaba, que alguien la viera. Por supuesto que algo así llevaría tiempo, pero Ruby era una mujer paciente y podía esperar tanto como fuera necesario. Eventualmente, aunque Blake estaría lo suficientemente bien como para dejar un nuevo comienzo. Un problema era que Blake no podía acceder a su aura debido a cierto bastardo. Ruby apretó los dientes pensando en todo lo que posiblemente le habían hecho a la mujer de cabello negro. Fuera lo que fuera, definitivamente no se lo merecía. Tendré que hacer algo con su aura pronto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una jarra que se estrelló contra la barra frente a ella, casi derramando parte del contenido de la taza de hojalata. Es bueno verte por aquí. Ha sido un tiempo, dijo Coco mientras arqueaba una ceja y colocaba una mano en su cadera. Sí, he estado ocupado con algunas cosas últimamente. Ruby murmuró, tomando el asa de la jarra antes de llevarse el borde a los labios. El ardor que bajaba por su garganta a grandes tragos era una sensación bienvenida que no era demasiado desconocida. ¿Algunas cosas? ¿Cómo qué? Cuestionó la morena, acercando un asiento para poder sentarse frente a la cabeza roja como el cuervo que estaba haciendo poco tiempo con su ron. Cosas personales. Oh mi polvo. Has estado jodiendo. Coco susurró gritando haciendo que la cara de Ruby se pusiera del color de su tocaya. Alcohol más rubor, sí, mi cara no está caliente en absoluto. Los ojos plateados se endurecieron en la mujer mayor. No, no lo he hecho. Estoy cuidando a un amigo. No pasa nada sexual. La ex cazadora respondió con firmeza casi al punto de un gruñido. Coco levantó las manos en defensa. Cálmate, estoy bromeando.
Solo trato de animarte. Cada vez que te veo así estás tan deprimido y melancólico. Pensé que podría ayudarte a tratar de sentirte mejor y todo porque sé que este día te pesa. Gracias por intentarlo, Coco, pero realmente creo que sería mejor si solo ordenara mis pensamientos por mi cuenta si no te importa. Los ojos plateados levantaron la mirada suplicante a lo que la morena asintió, palmeando la mano de Ruby antes de alejarse para rellenar bebidas alrededor de la taberna. La cabeza roja como el cuervo suspiró, dejando caer su hombro mientras sus ojos miraban su jarra casi vacía como si tuviera las soluciones a todos sus problemas. Pasó un tiempo y terminó con su cuarto trago, y apenas comenzaba a sentir que estaba haciendo efecto. Después de tomar otro trago de su ron, sintió la presencia de un aura familiar. Era débil, por lo que sabía que la persona a la que pertenecía estaba tratando de esconderse de los demás o solo de ella. La persona entró, deteniéndose para mirar alrededor. Ruby supone que la vieron porque sus próximos pasos parecían tener un propósito, acercándose para tomar asiento junto a ella. Por el rabillo del ojo pudo ver un cabello largo y negro. Hola, cuervo. Siempre un placer. Estoy segura que lo es. Raven Branwen respondió en un tono bastante sarcástico. Supongo que visitaste el castillo. MMHM. Ruby tarareó, sin molestarse en mirar a la mujer mayor. Escuché que tu amiga Pirra está embarazada de su segundo hijo. Eso debe ser emocionante. Perderme la vida de otra persona más. La mujer de cabello negro dijo esa última parte con veneno. Al menos no es la vida de mi hijo. Ruby respondió con calma a lo que la otra mujer se había puesto tensa, apretándose en un intento de contener su ira. ¿Cuánto tiempo hasta que finalmente reveles que todavía existes? Preguntó Raven, actuando como si la ex cazadora no le hubiera dado un golpe. Ruby se rió entre dientes, apurando lo que quedaba en su taza de hojalata. ¿Cuál es el punto de? ¿Creen que estoy muerto? Han seguido adelante. Así que no tiene sentido abrir viejas heridas. Somos adultos, así que deberíamos aguantarnos y seguir adelante. Ruby sintió que por dentro había una extraña verdad en sus palabras, mientras se levantaba preparándose para irse y regresar a la cabaña antes de beber hasta el punto en que no podía volver a subir. No hagas que Jan viva con la culpa el resto de su vida, Rose. Ella se merece algo mejor. Raven gruñó cuando Ruby finalmente la miró. Se volvió contra su propia familia Raven. No voy a perdonarla por eso y tratar de ser amable con ella. ¿Sabes? Cuando eso sucedió, pude ver cómo se relacionaban ustedes dos. La mujer más joven giró sobre sus talones y pisoteó su camino hacia la puerta. No te alejes de mí. La mujer de ojos rojos se puso de pie con furia solo para congelarse como una piedra ante las palabras que Ruby había dicho antes de dejar la puerta de la taberna. El abandono corre en la familia. Black levantó la vista cuando la puerta de la cabaña se abrió para revelar a una Ruby cabizbaja que apestaba a alcohol. Los ojos ámbar se preocuparon cuando entró la cabeza de color rojo azabache, se quitó las botas cubiertas de nieve en la puerta y caminó hacia su escritorio antes de sentarse. Parecía hundirse y no estaba actuando como siempre. Sui felizmente se acercó, saltando a su regazo y dándole su mejor mirada de sé feliz mientras meneaba su pequeña cola. Entonces, una leve sonrisa apareció en los labios de Ruby, pero Black todavía estaba preocupado. Tal vez era el olor a alcohol lo que la inquietaba. Muchas veces aparecía borracho y la sometía a múltiples sesiones de tortura y abuso. ¿Sigues despierto? Ruby finalmente dijo algo, casi haciendo que el gato fauno saltara de su piel. Sí. Intenté irme a dormir, pero no estabas aquí, así que no pude. Black respondió, acostándose de lado para poder mirar a Ruby mientras se acostaba a la espera de dormir. Bueno, estoy aquí ahora. Intenta descansar un poco. Los ojos ámbar observaron a la mujer quitarse el bolso y colgarlo en el respaldo de la silla. Se quitó la capucha y varias otras prendas hasta que solo quedó en ropa de dormir cómoda que consistía en una manga larga de algodón blanco y pantalones marrones. En todo el tiempo, Ruby ni siquiera la miró, ni siquiera miró en su dirección general. A Black no le gustó nada eso, la preocupó y le dio ganas de que Ruby la mirara. ¿Estás bien? El fauno de cabello negro preguntó nerviosamente, solo un poco asustado de que Ruby le gritara. La mujer sentada suspiró, colocando ambos codos en su escritorio antes de poner su rostro entre sus manos con un suspiro. No. Black estaba ligeramente sorprendida por la brutal honestidad de su amiga. ¿Quieres, hablar de eso? No, un pequeño suspiro escapó de Black. Había querido que Ruby confiara en ella después de todo lo que Black le había contado sobre el horrible maltrato infligido por uno de su propia clase. Respetó la privacidad de la joven, así que no iba a presionar.
Hubo silencio durante unos minutos, ninguna mujer se movía ni hablaba. Leí mucho del libro. Blake comenzó, con la esperanza de que sacaría a Ruby del hoyo en el que se encontraba actualmente. ¿Qué pensaste? Es asombroso. Honestamente, quiero creer que el Capitán Caballero no lo hizo. No hay nada de malo en darle a alguien el beneficio de la duda hasta que se demuestre su culpabilidad. Cuando Whitefan contaba la historia, siempre la hacían sonar horrible, como si fuera una especie de monstruo, pero no creo que fuera un monstruo. Explicó el fauno, viendo como Ruby finalmente la miraba con ojos cansados, que casi parecían mojados por las lágrimas. Entonces, ¿qué crees? Que ella estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y que no era ella quien lo hacía. Una persona así que no muestra signos de animosidad a menos que esté en la batalla, no se volvería contra los civiles de la nada. No veo cómo nadie le creería. Ruby se burló de eso. A mí tampoco. ¿Es el caballero capitán? Blake preguntó, a lo que Ruby la miró, perpleja. ¿Qué? Al que amas. ¿Es ella? En el libro dice que ella te salvó un par de veces y dijiste que estás enamorado de alguien que te salvó la vida. Ruby se limitó a observarla durante un rato. No, no es ella. Ruby se levantó de su lugar y caminó hacia el otro lado de la cama, saltando. Blake se tensó por un momento antes de relajarse una vez que sintió que el calor del cuerpo de Ruby irradiaba de ella debajo de las pieles, volteándose del otro lado para mirarla. Cuando Ruby estuvo debidamente relajada, soltó un profundo suspiro que se convirtió en un bostezo a la mitad. Espero que no te moleste que duerma aquí. Por supuesto que no, es tu cama después de todo. Además, he estado tratando de que te acuestes conmigo las últimas semanas. Blake no supo lo que dijo hasta que ya había escapado de su boca. Su rostro se sonrojó y se cubrió la boca, mirando la mirada sorprendida en el rostro de Ruby antes de intentar explicar frenéticamente. Eso no es lo que quise decir. Su divagación inicial fue interrumpida por una risa proveniente del lado de la cama de Ruby. El fauno la miró con sorpresa. La risa era baja y contenida y casi sonaba amablemente ronca, o tal vez su oído la estaba traicionando. Cálmate, Blake. Sé lo que quisiste decir. Ahora, es muy tarde, así que deberíamos dormir un poco. Buenas noches. Buenas noches, Ruby. Blake se giró momentáneamente para apagar la lámpara que había estado usando para agregar luz. Ahora todo lo que quedaba como fuente de luz era el fuego, que arrojaba un brillo reconfortante por toda la habitación. Cuando se dio la vuelta, el sonido de un ronquido silencioso llegó a sus oídos y sonrió. Ruby debe haber tenido un día difícil, pero al menos ahora descansa. Poniéndose cómodo, Blake finalmente podría quedarse dormido con el mero conocimiento de que Ruby estaba cerca para mantenerla a salvo.